A finales de octubre de aquel año, la región de Castilla y León recibió el primer viento frío de la temporada, con una lluvia fina que azotaba las viejas tejas de barro. Los pasillos del hospital clínico olían a antiséptico. El sonido de las ruedas de las camillas chocando contra las baldosas resonaba con una sequedad que encogía el corazón. Me llamo Ariadna, tengo 37 años y soy jefa de contabilidad en una empresa de materiales de construcción en Madrid. Llevo 12 años casada con Héctor, de 39 años, director de proyectos en una constructora de obra civil. Tenemos 2 hijos, Oriol, de 10 años, y Lara, de 7. Mi suegro es don Anselmo, de 70 años. Mi suegra falleció hace 8. Él vive solo en una casa tradicional de pueblo, de piedra y una sola planta, en las afueras de Valladolid. Detrás de la casa hay una antigua ebanistería y 6 naves industriales que tiene alquiladas. Desde Madrid hasta su pueblo hay unos 200 kilómetros. No es una distancia insalvable, pero tampoco estás allí en un abrir y cerrar de ojos. Anselmo tiene 3 hijos. El mayor es Ramiro, de 46 años, dueño de un almacén de materiales de construcción a 7 kilómetros de la casa de su padre. La mediana es Begoña, de 43, casada y residente en el centro de Valladolid, a 20 minutos en coche. Héctor es el menor. 3 semanas antes de que le dieran el alta, mientras mi suegro barría el patio, sufrió una fuerte angina de pecho. Doña Casilda, la vecina, al oír caer la escoba, corrió y lo encontró sentado en el escalón del porche, pálido y llevándose la mano al pecho. Llamó a Ramiro y consiguió que un vecino llevara a Anselmo al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Ramiro fue para rellenar los papeles del ingreso. Nadie lo niega. Pero después del primer día, solo pasaba de visita unos minutos y siempre con prisa. A veces ni calentaba la silla antes de que le sonara el móvil y se pusiera en pie. Papá, aquí tienes a los médicos y enfermeras. Me vuelvo al almacén, que tengo a mucha gente esperando. Mi suegro no le reprochaba nada, solo asentía. Claro, el negocio es lo primero, vete tranquilo. Begoña fue a verlo 2 tardes, llevándole un termo con caldo casero y unas naranjas. Se sentaba a los pies de la cama a preguntarle cómo estaba. Pero antes de que pasara 1 hora, ya miraba el reloj con impaciencia. Tengo que ir a recoger a Iker a las clases particulares. Si necesitas algo, llama a Ramiro. Anselmo volvía a asentir. Sí, ocúpate de mi nieto. Héctor, desde Madrid, llamaba más a menudo que sus hermanos. Le hizo una transferencia para cubrir algunos gastos médicos, habló con el médico por teléfono y hablaba con su padre todas las noches. Estoy cerrando un proyecto importante, papá. En cuanto pase esto, voy a verte. Sonaba considerado, pero durante esas 3 semanas, ese en cuanto pase esto, se iba posponiendo como la marea. Yo no pude ir de inmediato porque en la empresa estábamos cerrando el trimestre, así que pedí el número de la enfermera a cargo. Llamaba todos los días para hablar con Macarena, una enfermera de voz suave y muy meticulosa. Tranquila, Ariadna, don Anselmo ha comido medio plato de puré hoy y tiene la tensión más estabilizada. Yo le preguntaba, ¿anoche tuvo náuseas? Ayer le ajustaron la medicación, ¿verdad? Macarena se sorprendía un poco. Qué buena memoria tienes. Yo me reía. Soy contable. Estoy acostumbrada a los números. Pero con las medicinas de mi suegro, no me atrevo a equivocarme. A partir de entonces, Macarena me avisaba de cualquier cambio. Pagué los gastos extra, pedí leche baja en azúcar y encargué que le llevaran toallas calientes y ropa limpia. Lo hice en silencio, porque pensaba que cuando eres de la familia, no necesitas que nadie te aplauda. La mañana que le daban el alta, yo estaba en una reunión cuando el móvil me vibró 3 veces. Al ver el número de Macarena, pedí disculpas y salí al pasillo. Ariadna, hoy le dan el alta a don Anselmo. Ya está vestido, pero no ha venido ningún familiar a recogerlo. Me asusté. ¿Ramiro no ha ido? Llevo llamándolo desde las 8:30. Dice que está esperando un camión de mercancías que viene de Santander. ¿Y Begoña? Dice que su hijo tiene fiebre. Tragué saliva y pregunté, ¿y mi marido? Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Macarena respondiera. Héctor dice que tiene una presentación con unos inversores a la que no puede faltar. Preguntó si el hospital tiene algún servicio de taxi o BTC para mandarlo a casa. Me quedé helada en medio del pasillo de la oficina. Dentro de la sala, mis compañeros seguían discutiendo sobre un descuadre en los informes, pero en mi cabeza solo veía a mi suegro, sentado a solas con una bolsa de medicamentos. ¿Dónde está mi suegro ahora? Está sentado en la puerta de la habitación. Todos sus compañeros de planta ya se han ido con sus familias. Él sigue diciendo que a lo mejor alquila un coche para volver, para no molestar a los chicos. Ese no molestar a los chicos sonó tan frágil, pero me pesó como una losa en el pecho. Llamé inmediatamente a Héctor. Respondió al cuarto tono.
Estoy a punto de entrar a la reunión. Dime rápido. Intenté mantener la voz firme. ¿Sabes que a tu padre le dan el alta hoy? Sí, ya hablé con la enfermera. Ramiro vive cerca, es más lógico que vaya él. Ramiro dice que espera un camión de Santander. Begoña dice que el niño tiene fiebre. Y tú sugieres que se vuelva en un BTC. Entonces, al final, ¿de quién es padre? Héctor resopló. No me hables en ese tono. Estoy trabajando de verdad. Llevo un mes preparando esta reunión. Si la cancelo, perjudico a todo el equipo. Tienes un subdirector. Puedes delegar. No es tan sencillo. Miré a través de la cristalera. Mis subordinados seguían esperándome. Bajé la voz. Si el que estuviera sentado en la puerta del hospital fuera mi padre, ¿me dirías que pagase a un desconocido para que lo llevara a casa? Héctor guardó silencio. Esperé a que dijera que intentaría arreglarlo, pero tras unos segundos, solo respondió: Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Solo tiene que volver a casa. No es una emergencia vital. Sentí un escalofrío en la espalda. Para él, que un anciano recién tratado del corazón viaje solo 20 kilómetros en coche es una pequeñez, me dijo que me calmara. Sonreí con amargura. En tu familia sois todos demasiado pacíficos. Tan pacíficos que nadie mueve un dedo. Colgué. Pedí permiso de urgencia a mi director y llamé a mi madre. Mamá, ¿puedes ir a recoger a los niños? Tengo que ir a Valladolid a buscar a mi suegro. Mi madre se sorprendió. ¿No hay nadie de su familia que pueda ir? Miré la lluvia cayendo por los ventanales y respondí: Supongo que todos tienen cosas más importantes, mamá. No sé en qué estaba pensando mi suegro en ese momento. Solo sé que, cerca de las 11 de la mañana, al final del pasillo del hospital provincial, un hombre de 70 años, vestido de punta en blanco, había guardado sus medicinas en una bolsa y esperaba sentado frente a una puerta cerrada. Mientras tanto, sus 3 hijos biológicos creían ciegamente que otro iría a recogerlo. Volví a la sala de reuniones, me disculpé con mi jefe y recogí el portátil. Una compañera me preguntó en voz baja: ¿Un problema familiar? Asentí. A mi suegro le dan el alta y nadie ha ido a buscarlo. No hizo falta añadir nada más. Fui a casa, metí algo de ropa, pastillas para el mareo y una manta fina en el maletero. Luego pasé por el colegio a recoger a Oriol y a Lara, y los dejé en casa de mis padres. Oriol me preguntó preocupado: ¿A dónde vas con tanta prisa, mamá? Voy a buscar al abuelo. ¿Papá no va contigo? Apreté el volante. Papá está ocupado. El niño se quedó callado un momento y dijo: El abuelo debe estar muy triste. Que un niño de 10 años se diera cuenta de eso me hizo un nudo en la garganta. Mi madre me esperaba en la puerta. Al verme, me metió bajo el soportal. ¿Estás segura de ir conduciendo sola con este tiempo? Ve despacio. Los niños se quedan conmigo a dormir. Me miró fijamente. ¿Héctor de verdad no va? Negué con la cabeza. Ella no criticó a su yerno delante de los niños, solo dijo: El trabajo siempre urge, pero los padres ancianos no esperan a que estemos libres para enfermar. Esa frase me acompañó durante todo el viaje. Al salir de Madrid por la A6, la lluvia empezó a arreciar. Los limpiaparabrisas iban a toda velocidad, las ruedas siseaban sobre el asfalto mojado. El GPS marcaba 186 kilómetros. Normalmente tardaría unas 2 horas, pero ese día cada minuto me consumía la paciencia. Apenas había recorrido 40 kilómetros cuando Ramiro me llamó. Ariadna, ¿de verdad estás yendo? Sí, estoy en camino. Su tono se volvió áspero al instante. Ya dije que me organizaría por la tarde. Si haces esto, la gente pensará que hemos abandonado a papá. Yo no le he dicho nada a nadie. No lo dices, pero tus actos nos dejan en ridículo a todos. Le respondí: Ramiro, papá está esperando en el hospital. Quien nos deja en ridículo no es quien va a recogerlo. Ramiro apretó los dientes. Tengo un camión con materiales que vale miles de euros esperando. Eres contable, deberías entenderlo. Tu almacén tiene un encargado y mozos de almacén. Tu padre solo tiene 3 hijos. No me des lecciones. Si quieres llevarte el premio a la nuera del año, ve. Respiré hondo. No quiero premios. Solo quiero que cuando papá salga por la puerta del hospital, haya alguien para abrirle la puerta del coche. Ramiro guardó silencio unos segundos y colgó. Menos de 10 minutos después, me llegó un mensaje de Begoña. Mi hijo tiene fiebre de verdad. No creas que es una excusa. Apenas iba a responder cuando me saltó una notificación de Instagram. En una foto de la inauguración de una perfumería de una conocida, Begoña aparecía de pie junto a los arreglos florales, con un vestido verde, una copa en la mano y una sonrisa deslumbrante. La foto se había subido a las 10 menos 10. Hice una captura de pantalla y dejé el móvil. Quien elige mentir siempre tiene otra mentira lista para encubrir la anterior. Al pasar la sierra de Guadarrama llamé a la enfermera Macarena. Macarena, ¿mi suegro está bien? Está bien, pero no para de preguntar si ha llegado alguien. Le dije que comiera algo de puré.
pero no quiso. Dice que le da miedo marearse en el coche. Escuché la voz de mi suegro de fondo. Macarena, no llames más. Si están ocupados, pídeme el número de un taxi. Macarena susurró. ¿Lo has oído? Me mordí el labio. No le digas que voy de camino. Dile que espere un poco más. Si sabe que vengo de Madrid, le dará pena y se empeñará en irse solo. Pasando Segovia, la lluvia amainó pero el viento soplaba fuerte. Recordé la vez que Anselmo fue a Madrid a cuidarnos a los niños. Aquel día, Lara tenía fiebre altísima, Héctor estaba de viaje de negocios en Valencia, y mi madre estaba postrada por la ciática. Con una sola llamada, mi suegro cogió el primer autobús de la mañana, cargado con una olla de sopa de pollo y hierbas para vaos. Él siempre decía, si la familia llama, uno acude, o te vas a poner a calcular quién está más cerca. Y ahora ese mismo hombre tenía que esperar porque sus 3 hijos estaban calculando a quién le tocaba la responsabilidad. A las 11:30, entré en el recinto del hospital clínico. Corrí por el vestíbulo, buscando la zona de cardiología. En los pasillos de la tercera planta ya no quedaba casi nadie. Las camas de alrededor estaban recogidas. Anselmo estaba sentado en una silla de plástico pegada a la pared. Llevaba una camisa marrón vieja, una rebeca fina, y a sus pies tenía una bolsa de tela con ropa, los medicamentos y un paraguas con mango de madera. No miraba el móvil. Solo miraba hacia el final del pasillo. Cada vez que oía pasos levantaba levemente la vista y la volvía a bajar con lentitud. Me quedé quieta unos segundos, sintiendo cómo se me encogía el corazón. «Papá», se sobresaltó, se giró, y al reconocerme, se quedó de piedra. «Ariadna, ¿qué haces tú aquí?» Me acerqué intentando sonreír. «He venido a recogerte. ¿A qué iba a hacer?» «¿Has venido conduciendo desde Madrid?» «Son 200 kilómetros de nada, papá. Ni que hubiera cruzado la frontera». Se rió por lo bajo, pero se le enrojecieron los ojos. Giró la cara hacia la ventana, se secó rápidamente y me riñó. «Tienes trabajo y a los niños. Podría haber cogido un BTC». Me agaché a coger su bolsa. «Si te vuelves en taxi, esta noche mi madre me echa la bronca. Me dirá que qué clase de nuera soy para dejar que mi suegro vuelva solo del hospital». Negó con la cabeza. «Tu madre siempre tan exagerada». Macarena salió con una carpeta de papeles. «Por fin has llegado. Don Anselmo ha preguntado 3 veces si había llamado a alguien. Incluso me pidió el número de una ambulancia privada para no molestar al hospital». Anselmo hizo un gesto de vergüenza. «Esta chica lo cuenta todo». Recogí el informe de alta y escuché las indicaciones de Macarena. La pastilla de la tensión después del desayuno. La del corazón a su hora. Si el dolor de pecho persistía, había que llevarlo de inmediato a urgencias. Le hice una foto a las recetas, anoté los horarios y pregunté por la dieta. Macarena me dijo en voz baja: «Me quedo más tranquila de que vengas tú». Estos días casi no hablaba. Me giré hacia mi suegro. «A partir de ahora nada de saltarse comidas. Y hay que hacerle caso al médico en todo». Él sonrió. «Aún no me has sacado del hospital y ya me estás mandando». «Soy contable, papá. Si hay un descuadre, pido explicaciones». Bajé a la cafetería, le compré un caldo caliente, le obligué a tomarse un par de cucharadas y le ayudé a ir al ascensor. Caminaba despacio, su mano apoyada en mi brazo era ligera pero temblorosa. En cada planta, al abrirse las puertas del ascensor, otras familias entraban charlando, apoyando a sus enfermos, cargando bolsas o recordándose las medicinas. Anselmo los miraba sin decir nada. Al llegar al coche, abrí la puerta del copiloto, ajusté el asiento y le puse la manta fina sobre las rodillas. Le abroché el cinturón y comprobé la bolsa de las medicinas. «¿Estás incómodo? ¿Te cuesta respirar?» «No, tú arranca despacio». Di la vuelta para sentarme al volante. Al meter la llave, Anselmo me agarró de repente por la muñeca. Su mano estaba helada. Miró por el retrovisor como queriendo asegurarse de que no había nadie cerca. Su rostro, que se había relajado al verme, volvió a tensarse. «Ariadna». «Sí, papá. No me lleves a casa». Me quedé paralizada. «¿Te encuentras mal? ¿Quieres que vayamos a descansar a casa de Fermín?» Negó con la cabeza y se acercó más. «Llévame a la notaría». Pensé que había oído mal. «¿Cómo dices?» Abrió su bolsa. Metió la mano bajo el informe del alta y sacó un papel doblado en 4. Tenía una dirección, un número de teléfono y el nombre del abogado. Gonzalo Ruiz. Me puso el papel en la mano. «Me están esperando». Esto lo tenía preparado. Sostuve el papel con las manos frías. Solo tenía una dirección en el centro de Valladolid, un teléfono y el nombre Gonzalo Ruiz escrito en tinta azul. Apagué el motor y me giré hacia él. «¿Me lo puedes explicar? Acabas de salir del hospital, estás débil. Un trámite notarial no es algo que se haga así como así». Se recostó en el asiento y respiró despacio antes de responder. «Sé que piensas que estoy perdiendo la cabeza, pero esto no se me ocurrió esta mañana.
¿Alguien te está presionando, Fermín? ¿Ese abogado? Nadie me presiona. Entonces llama al abogado delante de mí. Anselmo me miró, no con enfado, sino con cierto alivio. Haces bien. En los asuntos importantes, el que confía ciegamente es el que da miedo. Me dictó el número. Puse el teléfono en altavoz. Al segundo tono alguien contestó. Dígame, Gonzalo, ya me han dado el alta. Mi nuera me lleva para allá. La voz al otro lado respondió. De acuerdo. Estoy en la notaría de doña Amalia con Fermín. ¿Cómo se encuentra? Intervine. Disculpe, soy Ariadna. ¿Desde cuándo se está preparando todo esto? Hola, Ariadna. Don Anselmo contactó conmigo hace 12 días. Me pidió que revisara el origen de sus bienes y cómo estructurarlo para mantener el control y el usufructo mientras viva. Fermín fue el encargado de sacar los documentos de la caja fuerte. Hoy solo procederemos si la notaria determina que don Anselmo está en plenas facultades mentales y actúa de forma voluntaria. Pregunté. ¿Se reunió a solas con mi suegro en el hospital? 2 veces. Una para escuchar sus deseos y otra para explicarle las consecuencias legales. Le sugerí que no firmara nada en el hospital porque necesitábamos un entorno imparcial. El abogado añadió. Usted tiene derecho a negarse. Nadie la obliga a firmar, pero don Anselmo quiere que escuche todo antes de decidir. Di las gracias y colgué. ¿Qué tienes pensado darme, papá? Miró al frente. La casa del pueblo, la ebanistería, las naves industriales, el huerto y el terreno cerca del polígono industrial. Dijo todo eso de carrerilla. ¿Sabes cuánto vale todo eso? Más de 1,5 millones de euros. Abrí la puerta y salí del coche. Di unos pasos y volví. No lo acepto. No se sorprendió. Sabía que dirías eso. Has venido a por mí porque soy tu suegro. Si te llevo del hospital directo a la notaría para que te quedes con todo ese patrimonio, ¿qué pensará la familia? ¿Qué pensarán Ramiro y Begoña? Incluso Héctor dudará de ti. Se bajó lentamente del coche. Fui a ayudarle, pero me apartó la mano con suavidad. Déjame estar de pie un momento. Miró los coches pasar, y su voz se volvió más grave. No te lo doy por el viaje en coche de hoy. Aunque ahora nadie se lo creería. Por eso preparé los papeles antes del alta. Negué con la cabeza. Tener los papeles de antes no cambia el hecho de que soy tu nuera. Se giró hacia mí. ¿Y la nuera no es de la familia? Se me hizo un nudo en la garganta. Él continuó. Hace 8 años, tras la muerte de vuestra madre, me senté con mis 3 hijos en la notaría para firmar la escritura de partición de la herencia. La parte de vuestra madre quedó clara. Ramiro se quedó con un terreno cerca de la Nacional y 50.000 euros para su negocio. Begoña recibió 80.000 euros para comprarse el piso. A Héctor le ayudé con 80.000 euros para vuestra casa en Madrid. Todo lo demás, los 3 firmaron que era mío de forma privativa, pero sigue siendo demasiado patrimonio. Tan grande que hay que dejárselo a quien sepa cuidarlo. ¿Y te queda dinero para vivir? Sí, tengo 60.000 euros ahorrados. La maquinaria, la madera, la furgoneta y el capital del taller siguen siendo míos. Las rentas que han dado las naves hasta ahora tampoco entran en la donación. ¿Lo tenías todo calculado? No soy tan tonto como para entregar lo que tengo y sentarme a esperar que me deis para las medicinas. Aquella frase me hizo sonreír, aunque tenía los ojos llorosos. Volvimos a subir al coche, pero no arranqué. ¿Qué es lo que más temes? Me preguntó. Temo que digan que soy una interesada. ¿Solo eso? Me quedé en silencio y fui sincera. Temo que la familia se rompa. Ramiro pensará que le he robado su derecho de primogénito. Begoña dirá que prefieres a tu nuera antes que a tu hija. Y Héctor, él podría obligarme a renunciar para mantener la paz familiar. Sonrió con tristeza. Conoces a tu marido mejor de lo que creía. Abrió la bolsa y sacó un fajo de copias compulsadas. Era la escritura de partición de herencia, los justificantes de transferencias bancarias, antiguas donaciones y el registro de la propiedad a su nombre. Míralo. No le quito a ningún hijo su parte para dártela a ti. Pasé las páginas. Los números cuadraban con lo que me acababa de contar. Cuando terminé de leer, me preguntó, si le doy las escrituras de la ebanistería y las naves a Ramiro, ¿estás segura de que no las hipotecará? No respondí. ¿Estás segura de que Begoña no me obligará a vender la tierra para recuperar el dinero que su marido invirtió en el almacén de Ramiro? Levanté la vista. ¿Qué dinero? Luego te lo cuento. Y siguió preguntando. Si pongo a Héctor como titular, ¿estás segura de que se atreverá a decir no cuando sus hermanos le presionen? Quise defender a mi marido, pero la imagen de la mañana seguía fresca en mi mente. Héctor no era mala persona, pero siempre que había un conflicto en su familia, optaba por callar y esperar que yo cediera. Respondí en un susurro. No estoy segura.
Él miró sus manos huesudas y arrugadas. Yo tampoco. Y este patrimonio no se puede sostener en un tal vez. Conduje hasta la dirección del papel. Era un edificio señorial en el centro de Valladolid. Fermín nos esperaba bajo el soportal, junto a un hombre de traje gris y gafas. ¿Qué tal el cuerpo, Anselmo?, preguntó Fermín. Aún no me voy al hoyo. Fermín frunció el ceño. Recién salido del hospital y con el mismo pronto de siempre, el abogado Gonzalo nos hizo pasar a un despacho privado. Sobre la mesa de roble había 4 sobres precintados, con el nombre de cada propiedad escrito por fuera. No me senté de inmediato. ¿Puede mi suegro cambiar de opinión en cualquier momento? Sí. Antes de firmar, él puede paralizarlo todo, y usted también puede rechazarlo. Después de firmar la escritura pública ante la notaria, aún quedan los trámites del registro de la propiedad. Me volví hacia Anselmo. Solo voy a escuchar. No prometo firmar nada. Él asintió. Solo te pido que escuches hasta el final. Gonzalo abrió la primera carpeta. Vi las notas simples de la casa, la ebanistería, las naves industriales, el huerto y la parcela cercana al polígono industrial. Volví a preguntar, ¿por qué yo? Anselmo me miró fijamente y dijo, llevas 12 años en la familia. Una vez te pedí que revisaras la contabilidad del alquiler de las naves. Apuntaste cada céntimo. Y si faltaban 5 euros me llamabas para ponerlos, pero nunca te los quedaste. Cuando ingresé en el hospital, preguntaste por mis pastillas antes de preguntar por los costes médicos. Y hoy has venido corriendo sin saber siquiera qué iba a hacer con esto. Hizo una pausa y su voz se volvió más ronca. No te he elegido porque seas la más sumisa. Te he elegido porque de mis 4 hijos, eres la única que me ha preguntado qué quería yo antes de preguntarme dónde estaban las escrituras. Bajé la cabeza. Esas palabras solo hacían que mis hombros pesaran más. Si hay un solo detalle que demuestre que no estás lúcido, o un solo papel que no esté claro, no firmaré. Tampoco aceptaré si no te guardas dinero suficiente para tus cuidados y el derecho a vivir en tu casa. De acuerdo. Y quiero que la notaria te entreviste a solas, sin mí. Gonzalo asintió. Así es exactamente como lo habíamos planeado. Anselmo se recostó en la silla y suspiró. Quiero que revises todo con lupa. Porque en mi familia ya hay alguien que me preparó papeles para firmar. Pero no quería que los leyera. Tras esa frase, la sala se sumió en un silencio absoluto. Lo miré, intentando adivinar a qué se había tenido que enfrentar durante su ingreso, hasta el punto de no confiar en sus propios hijos. Gonzalo cerró la carpeta y dijo, Don Anselmo, cuéntele a Ariadna lo del poder notarial. Necesita entender por qué ha tomado esta decisión. Mi suegro asintió. Hace 6 días, Ramiro vino al hospital. Traía un fajo de papeles y me dijo que los firmara para que él pudiera cobrar los alquileres de las naves y arreglar el tejado del taller en mi nombre. ¿Ramiro te dijo que era solo para eso? Sí. Decía que, como estaba ingresado, si los inquilinos esperaban demasiado perderíamos credibilidad. Esa tarde me acababan de quitar el gotero. Estaba muy cansado. Ramiro puso los papeles en la mesilla de noche. Fue directo a la última página y me tendió el bolígrafo. Firma. Papá, yo ya lo he leído todo. Es solo un poder de administración temporal. Pero Anselmo no firmó. Llevaba décadas siendo ebanista y gestionando su negocio. Siempre leía la letra pequeña de los contratos. Al ver que el documento era inusualmente grueso, lo retuvo y dijo que se lo pasaría a alguien para que lo revisara. Ramiro se enfadó. ¿Es que no confías en mí? Anselmo le respondió. Una cosa es confiar, otra es firmar. Lo escrito queda. Una palabra mal puesta te busca una ruina. Esa misma tarde, el abogado Gonzalo fue al hospital. Al leerlo, descubrió que el documento no era un simple poder para cobrar rentas. Incluía plenos poderes para representar a Anselmo ante entidades bancarias, solicitar préstamos, pignorar o hipotecar bienes, recibir dinero de transacciones inmobiliarias y firmar escrituras de compraventa en su nombre. Se me heló la sangre al oírlo. Eso no era administrar las naves. Gonzalo intervino. Exacto. Un poder preventivo demasiado amplio. Le sugería a don Anselmo que si de verdad necesitaba a alguien para cobrar los alquileres, otorgara un poder especial limitado a 3 meses, excluyendo tajantemente la capacidad de disposición o de hipotecar. Anselmo sonrió con amargura. Cuando se lo dije, me arrebató los papeles y me soltó que, de viejo, me había vuelto un paranoico. ¿Y qué le dijiste? Le dije que ser el primogénito no significaba que yo tuviera que firmar lo que él me pusiera por delante. Arrastró la silla con rabia y se marchó. Desde ese día, Ramiro solo apareció por el hospital una vez más. Se pasó casi todo el rato hablando por teléfono en el pasillo y estuvo menos de 10 minutos en la habitación.
No preguntó si le seguía doliendo el pecho. Solo le preguntó al médico cuándo le darían el alta y cuándo estaría lo bastante lúcido para arreglar unos papeles. ¿La enfermera lo escuchó? Sí. A Macarena también le pareció raro. Gonzalo indicó que había documentado la fecha y hora de la visita en el hospital y conservado una fotocopia del poder notarial fraudulento antes de que Ramiro se llevara el original. Pregunté de nuevo, ¿y qué hay de Begoña? Anselmo se sirvió agua. Begoña no va de frente. Un día preguntaba si las escrituras estaban en casa o en el banco. Otro día decía que había muchos robos y que mejor se las diera a Ramiro para que las guardara. Un día hasta llamó a Fermín para preguntarle si le había encargado sacar algún documento. Fermín asintió. Me lo preguntó un par de veces. Le dije que los asuntos de su padre eran cosas de su padre. Sabía que Begoña no solo quería las tierras, dije. Lleva clavada la espinita de que la tratan diferente por ser mujer. Pero su marido, Arturo, aportó 60.000 euros al almacén de Ramiro. Ese dinero no tiene garantías, y el almacén no tiene liquidez. ¿Cómo sabes tú lo del dinero? Preguntó mi suegro. Arturo siempre le preguntaba a Héctor si Ramiro iba a heredar las naves para siempre. Héctor le devolvió la pregunta y Arturo acabó soltándolo. Gonzalo añadió. Arturo no exigía directamente que vendieran las tierras, pero esperaba que si Ramiro lograba hipotecarlas, el almacén tendría liquidez para devolverle su inversión. La codicia rara vez llama a la puerta con su verdadera cara. Suele disfrazarse de preocupación, de responsabilidad o de la sagrada palabra familia. Miré a Anselmo. ¿Y Héctor? ¿Cuánto sabía él? Dejó el vaso en la mesa. Sabía que Ramiro quería hipotecar la tierra para financiarse. Le pregunté, y me dijo que, como Ramiro es el mayor y vive cerca, era normal que él gestionara las cosas, siempre tan diplomático para no quedar mal con nadie, pero dejando que los demás paguen los platos rotos. ¿Le preguntaste hasta qué punto iba a gestionar Ramiro? Le pregunté, y me dijo que entre hermanos no hay que ser tan calculadores. Héctor siempre tiene pánico a que lo tachen de egoísta. Mi suegro negó con la cabeza. El cariño no se puede medir. Pero si el patrimonio no está claro, al final todos acaban llorando. Esa frase me transportó a un recuerdo de hacía 7 años. Sufrí un aborto cuando estaba de 3 meses. En una comida familiar, una tía de Héctor lanzó una indirecta. Las nueras de Madrid sois muy guapas pero muy débiles. La familia tendrá que esperar para tener el nieto varón. Yo solo bajé la cabeza intentando tragarme las lágrimas. Héctor, a mi lado, puso cara de incomodidad, pero no dijo ni pío. Fue Anselmo quien dio un golpe en la mesa con el vaso de vino. Mi nuera es la nuera perfecta. El que no tenga una palabra amable que decir, que se calle. Sea niño o niña, será mi nieto. Y el dolor de Ariadna no es tema de cotilleo. Toda la mesa enmudeció. Desde ese día, nunca olvidé cómo me defendió cuando ni mi propio marido se atrevió a dar la cara por mí. Años después, me pidió que le revisara las cuentas de las naves. Yo hice un Excel con cada mes, cada inquilino, la luz, las reparaciones del tejado y las deudas. Una vez había un descuadre de 5 euros. Le llamé enseguida. Él se rió. ¿Me llamas por 5 euros? Y yo le dije, 5 euros hoy, 50 mañana. Con tu dinero, las cuentas claras. Un mes me transfirió 100 euros más, diciendo que era por las molestias. No los acepté. Te ayudo porque se me dan bien los números. Si acepto dinero, luego dirán que tengo las llaves de la caja porque saco tajada. No esperaba que él recordara aquellos pequeños detalles. Me miró y repitió. No te he elegido porque seas la más sumisa. Te he elegido porque de mis 4 hijos, fuiste la única que preguntó qué quería yo antes de preguntar por los papeles. Bajé la vista. Esa frase no me alegraba. Solo hacía más evidente la zanja insalvable que separaba a este padre de sus hijos biológicos. Don Anselmo suspiró. Yo también tengo la culpa. Trataba a Ramiro como al primogénito que debía heredar el imperio. Le decía a Begoña que al casarse su lealtad debía estar con la familia de su marido. Y de Héctor pensaba que era bueno, cuando en realidad era cobarde. He juzgado a la gente más por la jerarquía que por cómo actúan. Si te has dado cuenta, aún estás a tiempo de arreglarlo. Sí, pero arreglarlo no significa tapar sus errores con mis tierras. Seguía dudando. Si acepto, la familia se romperá de verdad. Gonzalo intervino. Ariadna, una familia no se mantiene unida dejando que los que obran mal sigan teniendo oportunidades. Pero dar un paso al frente solo sirve si la otra parte sabe detenerse. Fermín asintió. El que nada debe, nada teme. Pero hasta el que va con la verdad por delante, tiene que esquivar los puñaladas. Me escapó una risa amarga. En ese preciso momento, la puerta del despacho se abrió, y entró una mujer de unos 40 años, con el pelo recogido y la placa de notaria. Se presentó como doña Amalia y miró directamente a mi suegro. Don Anselmo. Antes de leer ninguna escritura,
Necesito hablar a solas con usted. Los familiares, el abogado y el señor Fermín. Por favor, esperen fuera. Me levanté al instante. Anselmo se apoyó en los reposabrazos y la siguió a paso lento. Antes de que la puerta se cerrara, se giró hacia mí. Tenía una mirada increíblemente serena. Me quedé a solas con los 4 sobres precintados, entendiendo por primera vez que a partir de ese segundo nadie podría decidir por él, ni siquiera yo. La pesada puerta de roble de la notaría se cerró ante mí. Fuera. Solo quedábamos Gonzalo, Fermín y yo, sentados alrededor de una larga mesa. Bajo la luz blanca, seguían los 4 sobres cerrados. Miré el reloj. Apenas pasaba la 1 de la tarde, pero sentía que había vivido un día entero. Fermín me sirvió un vaso de agua. Relájate, chica. Amalia es muy rigurosa. Si ve algo raro, parará el proceso de inmediato. Asentí, pero mantenía las manos entrelazadas con fuerza. A través del cristal traslúcido, solo veía la silueta de mi suegro, sentado con la espalda recta. La notaria Amalia no permitió que nadie se quedara, ni siquiera el abogado. Comenzó el juicio de capacidad con preguntas muy sencillas. ¿Puede decirme en qué día estamos hoy? Anselmo respondió con claridad. ¿De qué enfermedad acaba de ser tratado? Angina de pecho e hipertensión. El cardiólogo me ha dicho que me tome la pastilla a su hora y vuelva a revisión en 2 semanas. ¿Cuántos hijos tiene? Ramiro es el mayor, Begoña es la mediana, y Héctor es el pequeño. Doña Amalia no preguntaba de forma lineal. A veces pasaba a hablar de la casa del pueblo y de repente volvía a preguntar el nombre del hospital, el de su difunta esposa o el dinero que ya había repartido a sus hijos. Mi suegro no contestaba rápido para salir del paso. En algunas preguntas se paraba a pensar unos segundos antes de responder. Esa misma pausa hacía que sus palabras sonaran naturales, y no como las de alguien que hubiera memorizado un guión. Unos 20 minutos después, Amalia pidió que alguien trajera un tensiómetro. Hice el ademán de levantarme, pero ella levantó la mano. Ariadna, quédese fuera, aún no hemos terminado. Al rato, llamó a Gonzalo para que aportara el informe de alta y las recetas médicas. Yo seguía fuera. Fermín me sonrió de medio lado. Fuiste tú quien exigió que lo hicieran por separado, y ahora estás de los nervios. Lo sé, pero pensar que acaba de salir del hospital y ya tiene que enfrentarse a este interrogatorio, me da pena. Si te da pena, más razón para hacerlo a rajatabla. Así nadie podrá decir el día de mañana que firmó estando senil. Casi 40 minutos más tarde, Amalia me hizo pasar a otra sala. Anselmo se quedó en la principal. Ella puso sobre la mesa el borrador de la escritura de donación. ¿Le ha explicado don Anselmo que esto es una donación de bienes privativos? Sí. Entiende que, como donataria, estos bienes le pertenecerán en exclusiva a usted y no formarán parte de los bienes gananciales de su matrimonio. Lo entiendo. ¿Alguien le ha pedido que actúe como testaferro o que reciba estos bienes para luego traspasarlos a terceros? No. ¿Ha prometido repartirlos con su marido o sus cuñados? No he prometido nada. Ella me miró con severidad y continuó. Lo más importante son los derechos y las obligaciones. Don Anselmo no le está dando un cheque en blanco para que usted haga lo que quiera. Comenzó a leer las cláusulas. Anselmo se reservaba el usufructo vitalicio de la vivienda. Seguiría gestionando la ebanistería, utilizando el huerto, recibiendo las rentas de las naves y decidiendo sobre las reparaciones habituales. Yo no podría vender, hipotecar, traspasar ni cambiar el uso de los bienes sin su consentimiento expreso ante notario. Pregunté, ¿y si el día de mañana papá está muy mayor y no puede gestionarlo directamente? Gonzalo respondió, en este caso, se otorgaría un poder notarial específico para actos concretos. No es aconsejable establecer ahora un poder general y vago. Señalé la cláusula sobre las rentas de las naves. Quiero que conste explícitamente que los ingresos por alquileres seguirán ingresándose en la cuenta bancaria de mi suegro. Yo solo auditaré las cuentas periódicamente, pero no tendré acceso a la liquidez. Amalia miró a Gonzalo. Me parece sensato, Gonzalo. Redacte ese punto con mayor concreción. El tecleo constante resonó en el despacho. Añadí, ¿qué ocurre con las reparaciones mayores? Si se hunde el tejado de una nave y él quiere arreglarlo, pero no hay fondos en la cuenta de la empresa, puedo aportar capital, pero quiero que se califique como aportación voluntaria o préstamo reembolsable, según el caso. No quiero que figure como una obligación ambigua, y que luego digan que vivo a cuerpo de rey a costa de las rentas de mi suegro, mientras él tiene que suplicarme para arreglar su propia nave. Amalia me recordó. Aún está a tiempo de echarse atrás. El hecho de que él haya preparado las escrituras no debe ser una presión para usted. Miré por el cristal. Anselmo seguía solo, con las manos sobre las rodillas. Quiero hablar con mi suegro una última vez antes de firmar.
Al entrar, él me preguntó, ¿te lo está poniendo difícil la notaria? No, te está protegiendo a ti. Me senté enfrente. Papá, escúchame bien por última vez. ¿Estás seguro de esto? Seguro. ¿Entiendes que, tras inscribirlo en el registro, estas 4 propiedades estarán únicamente a mi nombre? Lo entiendo. ¿No tienes miedo de que un día cambie de actitud? Me miró con una calma apabullante. Claro. ¿Quién puede poner la mano en el fuego por el corazón ajeno? Por eso la escritura reserva mis derechos legales. No se basa solo en el afecto. ¿No confías plenamente en mí? Confiar no es ir con los ojos cerrados. No te obligo a jurarme lealtad de boquilla, así que tampoco me obligo a creer solo en promesas. Esa respuesta me dio más paz que cualquier juramento solemne. Se puso las gafas de cerca y me ordenó. Venga, lee cada página. Lo que no veas claro, que lo cambien. Mejor perder una hora que arrepentirse toda la vida. Durante un breve receso, la mujer de Fermín, Rosalía, apareció con comida y medicinas. Había sido auxiliar de clínica, así que se aseguró de que Anselmo tomara las pastillas a su hora. Le tomó la atención y dio el visto bueno para seguir. Fui a darle la comida yo misma, pero me apartó la mano. Puedo comer solo, tú céntrate en los papeles. Bromeé. Como derrames el puré sobre la escritura, el 1,5 millones de euros va a oler a puerro. Se echó a reír. Pues así al menos la herencia tendrá sustancia. El ambiente se relajó un poco. A primera hora de la tarde, imprimieron las 4 escrituras definitivas. La primera era la casa del pueblo y el huerto. La segunda, la antigua ebanistería. La tercera, las 6 naves. La cuarta, la parcela anexa. Se leyeron en voz alta. Anselmo firmó cada folio ante doña Amalia. Luego firmé yo. Nadie firmó por nadie. Nadie le señaló dónde debía poner el garabato. Al llegar al último sobre, Fermín lo desprecintó para sacar la nota simple original del terreno cercano al polígono industrial. Frunció el ceño, le dio la vuelta al papel y luego otra vez. ¡Qué raro! Gonzalo preguntó. ¿Qué pasa, Fermín? Fermín sacó una fotocopia compulsada, pero la solapa donde debía estar el título de propiedad original estaba vacía. ¿Dónde está el documento original? Miré a mi suegro. Se quitó las gafas lentamente y preguntó. ¿Qué día fuiste a sacar los papeles de la caja fuerte? El día antes de ingresar en el hospital. Abrí la carpeta exacta donde guardas todo. Los otros 4 estaban completos, pero de este solo quedaba la copia. Pensaba que se lo habías dejado al abogado. Gonzalo negó con la cabeza. Yo nunca lo he tenido. Doña Amalia cerró la carpeta de golpe. Si falta el título original y no podemos verificar el estado de cargas en tiempo real, paralizamos esta escritura. No autorizaré esta donación basándome solo en una copia. Pregunté. ¿Se puede solicitar un duplicado al registro de la propiedad? Se puede solicitar una nota simple actualizada, pero primero debemos saber dónde está el original. Si se está utilizando como garantía en alguna otra transacción a sus espaldas, la situación es grave. El rostro de Anselmo cambió por completo. Cerró los ojos, haciendo memoria. El día que ingresé, ¿quién se quedó las llaves de mi casa? Fermín respondió. Ramiro. Entró a buscarte ropa y la tarjeta de la Seguridad Social. Sentí que el alma se me caía a los pies. Anselmo pidió revisar los números de serie de todos los documentos y el acta notarial de apertura de la caja fuerte. No había lugar a error. Cogió el móvil, abrió el grupo de WhatsApp de la familia y empezó a teclear con torpeza. A las 18 todos en casa de Fermín. Tengo algo serio que aclarar. Apenas envió el mensaje, el móvil del abogado Gonzalo empezó a sonar. Respondió y al instante palideció. ¿Quién es usted? El hombre al otro lado hablaba atropelladamente. Gonzalo miró a Anselmo y preguntó. ¿Me está diciendo que la parcela de 4.300 metros junto al polígono industrial ya se ha vendido al señor Evaristo? El despacho quedó sepulcral. Anselmo apretó los puños contra los reposabrazos. Yo jamás he vendido esa tierra a nadie. Rosalía llevó a Anselmo al salón, le volvió a tomar la atención y le puso delante un plato hondo de sopa de ajo caliente. Yo coloqué estratégicamente en el centro de la mesa sus medicamentos, el informe de alta del hospital y las recetas. Quería que todos vieran claro que no iba a permitir que me acusaran de ocultar el estado de salud de mi suegro para forzarle a hacer un testamento. Apenas Anselmo había tomado un par de cucharadas cuando sonó el motor de un coche en la puerta. Ramiro entró el primero, seguido de su mujer, Lidia. Caminaba a grandes zancadas y ni siquiera preguntó cómo estaba su padre. Lo primero que espetó fue: ¿Qué le has estado pasando a nombre de Ariadna? El ambiente se congeló al instante. Anselmo soltó la cuchara. ¿Entras en casa ajena y no saludas al anfitrión, Ramiro? Ramiro se frenó. Le hizo un asentimiento de cabeza a Fermín por puro compromiso, y se dejó caer pesadamente en el sofá. Es que esto no es un asunto menor, papá. Lidia, su mujer,
Le tiró de la manga discretamente. No vayas tan rápido, tu padre acaba de salir del hospital. Ramiro se zafó. Tú no lo entiendes. Poco después llegaron Begoña y su marido, Arturo. Begoña cruzó el umbral con los ojos enrojecidos y atacó directamente. ¿Hacer esto a tus espaldas no es demostrar que prefieres a tu nuera antes que a tu propia sangre? Arturo dejó una bolsa de fruta sobre la mesa y usó un tono calmado pero venenoso. Don Anselmo, por mucho que reparta el patrimonio que nos legaron los abuelos, al menos debería consultarlo. Si deja que una persona ajena se quede con los títulos, será el hazmerreír de todo Valladolid. Al oír persona ajena me hirvió la sangre. Anselmo se giró hacia Arturo con lentitud. ¿Llama ajena a mi nuera? Arturo, intimidado, balbuceó. Hablo del orden natural de las cosas. ¿Qué orden natural le otorga al yerno, sentado en el sofá ajeno, el derecho a dictaminar quién es de la familia y quién no? Arturo cerró el pico. A las 6:30 llegó Héctor. Traía la camisa arrugada y el pelo húmedo por la lluvia de Castilla. Me miró a mí primero y luego a su padre. Papá, ¿qué tal te encuentras? Anselmo contestó secamente. Todavía respiro. Héctor apretó los labios y arrastró una silla para sentarse junto a mí. Ariadna, ¿de verdad has firmado? Me giré hacia él. ¿Vienes a preguntar por la salud de tu padre o por su patrimonio? Héctor bajó la voz. Solo intento solucionar esto en paz. Ramiro dio un manotazo en la mesa de centro. ¿Qué paz? Papá acaba de recibir el alta y ella se lo ha llevado a rastras a la notaría. Más claro, agua. Dejé mi móvil en la mesa. Muy bien, hablemos claro. Todo por orden. Abrí el registro de llamadas de la mañana. A las 8:42, la enfermera llamó a Ramiro. Dijiste que estabas esperando un camión de mercancías. Ramiro se cruzó de brazos. Sí, un tráiler desde Santander. Miles de euros en material. Los albañiles no esperan. A las 8:50, tu encargado del almacén firmó el albarán de entrega. Le llamé personalmente para comprobarlo. Ramiro me miró con los ojos muy abiertos. ¿Me has estado espiando? No. Solo quería entender por qué casi al mediodía seguías sin ir a buscar a tu padre. Me volví hacia Begoña. A las 7:10. Dijiste que tu hijo tenía fiebre. Begoña saltó de inmediato. Era verdad. Abrí la foto de su Instagram, en el evento de la perfumería. Entonces, a las 10:10, ¿quién es la mujer de la foto? Begoña se puso colorada. Solo fui 5 minutos. Iker se quedó con Arturo. No te juzgo por ir a la inauguración. Te pregunto por qué usaste a tu hijo como escudo. Begoña se atragantó con sus palabras. Miré a mi marido. ¿Y tú propusiste que el hospital pidiera un BTC o un taxi? Héctor suspiró con pesadez. Estaba trabajando, ya te lo expliqué. Yo también trabajo. Tus hijos también necesitaban que los recogieran, pero alguien tenía que traer a tu padre. Ramiro soltó una carcajada burlona. ¡Qué discurso tan bonito! Si no hubieses sabido que hoy papá iba a firmar los papeles, ¿habrías estado tan dispuesta? Lo miré a los ojos con fiereza. Hasta que tu padre se sentó en mi coche y me dio la dirección del abogado, yo no tenía ni la más remota idea. ¿Y quién lo demuestra? El registro de llamadas, la hora a la que salí de mi oficina en Madrid y las cámaras de seguridad del hospital. Anselmo se incorporó de golpe. Basta ya. No os he llamado para ver quién tiene más pico. Le hizo una señal al abogado Gonzalo. Este sacó una copia del supuesto poder notarial que Ramiro llevó al hospital. Anselmo empujó el documento hacia su hijo mayor. ¿Dijiste que esto era para poder cobrar el alquiler de las naves? Ramiro echó un vistazo y asintió. Sí. Gonzalo señaló los párrafos con el dedo. Aquí figura explícitamente el poder de representación para solicitar créditos bancarios, pignorar bienes, firmar compraventas, recibir depósitos y disponer del patrimonio del otorgante. Ramiro protestó. Eso es una plantilla de Internet. Yo me bajé un modelo general. Anselmo replicó. Si solo querías cobrar la renta, ¿por qué no lo modificaste? Porque estoy muy ocupado. No tengo tiempo para leer cada línea. ¿O será que si lo modificabas, ya no podías utilizar mis tierras para salvar tu negocio? Ramiro se puso en pie de un salto. Papá, no hagas caso de los chismes de los extraños y dejes de confiar en tu propio hijo. Anselmo dio un manotazo que hizo temblar el plato de sopa. ¡Qué extraños! Cuando mi abogado me lee un documento, es un extraño. Pero cuando tú me pones un papel delante en el hospital para que firme a ciegas, ¿eres un dechado de virtudes familiares? Lidia tiró de su marido. Siéntate, cálmate. Ramiro le gritó. Cállate tú. Lidia se puso pálida. Anselmo paseó la mirada por todos y preguntó directamente. ¿Dónde está la escritura original de la parcela junto al polígono industrial? Nadie contestó. Miró fijamente a Ramiro. El día que ingresé por urgencias, tú te quedaste con mis llaves. Ramiro sonrió con sarcasmo. ¿Por tener las llaves significa que yo lo robé?
Fermín también sabe dónde está tu caja fuerte. Cualquiera podría haberlo escondido para inculparme. Fermín dejó su copa de vino en la mesa con un golpe seco. Ramiro, llevo 40 años siendo amigo de tu padre. Más te vale tener pruebas para soltar eso. Ramiro se volvió hacia mí. O puede que Ariadna la cogiera y luego se hiciera la sorprendida para que toda la culpa cayera sobre mí. Héctor alzó la voz. Ramiro, no te pases. Tú cállate, Héctor. Tu mujer se acaba de hacer con un imperio y todavía la defiendes. Héctor se volvió hacia mí, visiblemente tenso. Ariadna, ¿por qué no firmas una renuncia temporal? Deja que papá y nosotros arreglemos esto a puerta cerrada. Si te quedas al margen, será más fácil. Miré a mi marido largamente. ¿Te has leído la escritura de donación? No. ¿Le has preguntado a tu padre por qué lo hizo? No. Y sin embargo, ¿quieres que renuncies solo para que los demás dejen de gritar? Héctor bajó la mirada. Quiero salvar a la familia. Solté una carcajada amarga. Salvar a la familia exigiendo que el único que no ha hecho nada malo dé un paso atrás, mientras el que robó las escrituras no da explicaciones. En ese momento, se escuchó un coche aparcar en la calle. Un hombre de unos 50 años, corpulento y con una chaqueta negra, entró por la puerta. Fermín lo reconoció al instante. Evaristo, ¿qué haces tú aquí? El hombre tiró sobre la mesa una carpeta con contratos y 2 resguardos bancarios. Vengo a pedir explicaciones. Le transferí a Ramiro 140.000 euros en concepto de arras por la parcela del polígono industrial. La sala entera enmudeció. Ramiro saltó como un resorte. Evaristo, de esto hablamos mañana. Evaristo se giró bruscamente. ¿Qué mañana? El abogado me acaba de llamar preguntándome si la tierra se había vendido. Y ahora don Anselmo dice que nunca vendió nada. Si no vengo ahora, ¿qué pasa con mi dinero? Abrió el contrato y señaló el final de la última página. Esta es la firma de don Anselmo. Ramiro me dijo que su padre estaba ingresado y que, como primogénito, él recibiría el dinero primero. Le hice 2 transferencias, una de 80.000 y otra de 60.000 euros. Anselmo cogió el papel. Lo miró un buen rato y luego se quitó las gafas. Es una imitación casi perfecta. Ramiro intervino de inmediato. Papá, tú ya habías estado de acuerdo. Ahora no te eches para atrás porque Ariadna te haya lavado el cerebro. Anselmo levantó la vista. Su voz no era estruendosa, pero sí dura como la piedra. Yo jamás he firmado este documento. Evaristo se quedó pálido. Eso es imposible. Tengo una grabación de voz. Sacó el móvil y reprodujo un audio. En él se escuchaba la voz clara de Ramiro. Mi padre ya está de acuerdo. Solo falta que le den el alta para ratificar la firma. Tú ve ingresando las arras, porque una parcela así de buena nos la quitan de las manos. Miré a Ramiro. Por primera vez desde que entró en la casa, la arrogancia se había borrado de su cara. Evaristo apagó el audio y dejó el móvil en la mesa. Afuera, la lluvia seguía golpeando el toldo. Ramiro fue el primero en romper el silencio. Evaristo, no escuches solo una versión. Mi padre ya está muy mayor. Hoy dice una cosa, y mañana no se acuerda. Antes de ingresar, él me autorizó a vender la tierra. Anselmo lo fulminó con la mirada. ¿Cuándo estuve yo de acuerdo? Dijiste que ese terreno, muerto de risa, era una lástima. Que si nos daban un buen precio, lo pensaríamos. Decir lo pensaremos no significa que estés autorizado a firmar y coger dinero en metálico. Evaristo frunció el ceño. Ramiro me dijo que necesitabas dinero urgente para tratamientos médicos y para reformar las naves. Me dijo que a precio de mercado valdría más de 400.000 euros, pero que al ser conocidos, aceptarías un precio más bajo a cambio de liquidez rápida. Pregunté, ¿cuánto más bajo? Sobre un 15% menos. Ramiro dijo que necesitaba efectivo para inyectarlo en su negocio de materiales. Ramiro me cortó en seco. Esos son negocios entre Evaristo y yo. Anselmo replicó de inmediato. ¿Mis tierras son un negocio entre vosotros dos? Evaristo sacó de su maletín un folio impreso en color. Esta es una copia de la escritura original. El día que nos reunimos, Ramiro la traía. Miré el folio. Los datos de la finca, la superficie y el nombre del titular eran exactos. Gonzalo preguntó, ¿dónde vio usted la escritura original? En la furgoneta de Ramiro. Abrió un sobre y me la enseñó, pero no me dejó llevármela para fotocopiarla. Dijo que pasear los documentos de su padre por ahí no era prudente. Me volví hacia Ramiro. Entonces, ¿dónde está el título de propiedad? Se encogió de hombros. La habré cogido al guardar las cosas de papá, pero no recuerdo dónde la he dejado. Anselmo soltó una carcajada amarga. Hace 5 minutos jurabas que no la habías tocado. Ahora recuerdas que el día que me ingresaron estabas recogiendo mis papeles
y te llevaste por error un documento notarial. ¿Y enseñárselo a un comprador también fue un error? Ramiro no contestó. Evaristo añadió. También me enseñó una foto del DNI de don Anselmo. Todo cuadraba. Gonzalo preguntó. ¿Quién le envió la copia de la escritura y el DNI a Ramiro? Vi cómo Héctor apretaba los puños bajo la mesa. Anselmo miró a su hijo menor. Héctor, ¿tú sabes de dónde salieron esos documentos escaneados? Héctor tragó saliva ruidosamente. El año pasado, cuando tuvimos que actualizar unos datos en la agencia tributaria para lo de las naves, me pediste que escaneara el DNI y las escrituras para dejarlas en formato PDF. ¿Y después qué pasó? Preguntó su padre. Hace 3 meses, Ramiro me pidió que le mandara el PDF de la parcela del polígono y la copia de tu carnet. ¿Para qué? Me dijo que lo necesitaba para que el banco hiciera un estudio preliminar y pedir un préstamo para ampliar su almacén. Miré a mi marido con incredulidad. ¿Sabías que tu padre no le había dado permiso y aún así se los mandaste? Héctor se volvió hacia mí, a la defensiva. Solo era para un estudio de viabilidad. Era un PDF, no la escritura física. Ramiro se abalanzó sobre él. Tú lo sabías todo perfectamente, no te hagas ahora el santo. Fuiste tú quien me dijo que una tierra sin uso debería aprovecharse. Héctor se defendió. Yo dije que sí, papá estaba de acuerdo. Podíamos mirar opciones. Yo nunca te dije que falsificaras su firma, pero me enviaste los PDF. Sin tus archivos, yo no habría podido encargar el contrato de arras. Anselmo cerró los ojos. Su rostro ya no reflejaba furia, solo una fatiga insondable. Le pregunté a Héctor. ¿Le preguntaste a tu padre antes de enviárselos? No. ¿Le preguntaste a qué banco iba a ir? No. ¿Le pediste que te pasara luego el supuesto estudio de viabilidad? No. Héctor intentó justificarse. Reconozco que fui negligente, pero yo no podía saber que Ramiro iba a utilizar los documentos para esto. Hablé pausadamente. No sabías que iba a falsificar una firma, pero sabías perfectamente que quería utilizar el patrimonio de tu padre para financiarse. Simplemente no quisiste preguntar más a fondo, porque si preguntabas tendrías que haberle dicho que no. Ramiro soltó una carcajada. Qué bien habla tu mujer. Ahora que está a su nombre, todos somos unos delincuentes. No miré a Ramiro, solo miré a mi marido. Héctor me agarró del brazo. Ariadna, salgamos fuera a hablar. Lo seguí hasta el patio. El viento frío nos azotaba la cara. Héctor se puso bajo el soportal, frotándose las manos nerviosamente. Ariadna, escúchame. Si esto explota, no solo Ramiro irá a la cárcel. Papá tendrá que pasar por tribunales, los interrogatorios. Todo el pueblo hablará de nosotros. ¿Y qué propones? Firma la renuncia. Devolvemos el dinero de Evaristo vendiendo un trozo de otra finca de papá. Ramiro arreglará el resto. Lavaremos los trapos sucios en casa. Lo miré largo rato. ¿Quieres que tu padre venda sus tierras para pagar una estafa que se inventó tu hermano? ¿Y así evitar el escándalo? ¿Para quién es eso el mal menor? Para toda la familia. El patrimonio de tu padre desaparece. Yo quedo como una interesada que luego tuvo que renunciar, y Ramiro sale impune. ¿Esa es tu idea de familia? Héctor bajó la voz. No me pongas entre la espada y la pared. Sonreí con tristeza. Tú ya elegiste de qué lado estabas el día que le enviaste los PDF sin consultar a tu padre. Héctor guardó silencio. Yo continué. ¿Quieres proteger a tu padre? ¿O quieres que el delito de tu hermano no salga a la luz? Quiero mantener la reputación de la familia. El honor de una familia no se mantiene encubriendo fraudes. Se mantiene deteniéndolos. Héctor miró hacia el interior de la casa y suplicó. Si la Guardia Civil se mete, nuestros hijos crecerán con el estigma. La gente en Madrid también se enterará. No uses a tus hijos como escudo para tu cobardía. Él se sobresaltó. Yo pronuncié cada palabra con claridad meridiana. Me llevaré a los niños a casa de mis padres una temporada. Podrás verlos cuando quieras, pero no permitiré que les digas que fui yo quien rompió la familia. ¿Me vas a dejar por culpa de lo que ha hecho Ramiro? No. Te dejo porque sabías que el patrimonio de tu padre estaba en peligro, y le diste a tu hermano las herramientas. Y cuando todo ha salido a la luz, quieres usar las tierras de tu padre y el silencio de tu mujer para comprar la paz. Héctor dio un paso hacia mí. Fui descuidado, pero estás exagerando las cosas. Esa frase me heló la sangre. Era exactamente lo mismo que me había dicho esa mañana cuando su padre estaba abandonado en el hospital. Di un paso atrás. Todo lo que te obliga a enfrentarte a tu familia es exagerar, ¿verdad? Anselmo estaba de pie en la puerta desde vete a saber cuándo. Probablemente lo había escuchado todo. Se apoyó en el marco de madera y su voz sonó rota. Ariadna, no tienes que irte de casa por mi culpa. Me volví. No me voy por ti, papá. Simplemente, no puedo volver y hacer como si no pasara nada. Héctor miró a su padre. Díselo tú, papá.
Si cancelas las escrituras que has firmado con ella, todos podremos sentarnos a hablar. Anselmo le respondió implacable. No son los papeles de la notaría los que han destrozado esta familia. Es la forma en la que os tratáis los unos a los otros la que la destrozó hace tiempo. Dentro del salón, Evaristo le exigió a Ramiro que firmara allí mismo un compromiso de devolución íntegra del dinero. Ramiro se negó, diciendo que primero la familia debía llegar a un consenso. La discusión se alargó hasta casi las 10 de la noche sin llegar a ninguna parte. Yo conduje de vuelta a Madrid esa misma noche. Anselmo quería que me quedara a dormir, pero necesitaba recoger a mis hijos y marcharme de casa antes de que Héctor volviera. A la mañana siguiente, me llevé a Oriol y a Lara a casa de mis padres de manera indefinida. Papá y mamá necesitan tiempo para solucionar unos temas de adultos, les dije. Vosotros no tenéis la culpa de nada. Oriol me preguntó si papá volvería a cenar con nosotros. Lo abracé. Papá sigue siendo vuestro padre. Mi móvil vibró. Era el abogado Gonzalo. Ariadna. Evaristo ha contratado a un abogado y está redactando una demanda por el contrato de arras. Pero hay algo más urgente. Acaban de subir a los grupos de Facebook del pueblo y de familiares un vídeo de don Anselmo completamente desorientado en el hospital. Abrí el enlace que me envió. Debajo de las imágenes, en letras mayúsculas, ponía: la nuera de Madrid se aprovecha de su suegro senil para quedarse con 1,5 millones de euros. Al ver el rostro demacrado de mi suegro en la pantalla, comprendí que la guerra había traspasado las paredes de la casa de Fermín y había empezado a devorar mi reputación. No contesté a ningún mensaje esa noche. Solo fui haciendo capturas de pantalla de cada comentario, insulto y cuenta que compartía el vídeo. Algunos decían que era una víbora. Otros, que al ser contable sabía hacer la trampa. Hubo familiares lejanos que incluso llamaron a mi madre para preguntarle si era cierto que me acababa de hacer de oro a costa de un anciano. Mi madre colgó el teléfono, se sentó y me miró. ¿Has hecho algo malo, Ariadna? No. Entonces no llores delante de los que quieren verte hundida. No lloré, pero esa noche casi no pegué ojo. A la mañana siguiente, llegué a la oficina a mi hora. Me senté en mi escritorio como todos los días. Sin embargo, las miradas ya eran distintas. 2 compañeros que hablaban junto a la fotocopiadora se callaron en cuanto entré. A mediodía, la directora de Recursos Humanos me mandó llamar. Ariadna, sé que esto es un tema personal, pero ¿este conflicto por una herencia familiar va a afectar a tu rendimiento? Sigo trabajando con total normalidad. Han enviado unos enlaces anónimos al correo de la empresa. Te acusan de aprovecharte de un señor mayor sin facultades. Mantuve el tono profesional. Esa es una versión sesgada y falsa. Todo el proceso notarial se hizo cumpliendo la estricta legalidad, con el preceptivo juicio de capacidad de un notario. Si la empresa lo requiere, presentaré un informe formal apoyado por mi abogado. La directora de RRHH suspiró con incomodidad. No estoy prejuzgando nada. Solo quiero asegurarme de que la empresa no se vea salpicada. Asentí y salí del despacho sintiendo otra enorme piedra sobre mis hombros. Esa tarde, Gonzalo me informó de que Evaristo había presentado formalmente una demanda civil, reclamando el cumplimiento del contrato de arras. Exigía que se materializara la compraventa del terreno o, en su defecto, la devolución de los 140.000 euros más la penalización por incumplimiento. Pregunté si admitir la demanda significaba que el juez daba por bueno el contrato. No. Que el juzgado lo admita a trámite es solo el principio. Tendrán que peritar la firma, comprobar el estado registral, verificar la voluntad de don Anselmo y recabar todas las pruebas. ¿Y los otros 4 bienes que donó a mi nombre? Son escrituras independientes. Solo la finca en disputa quedará con una anotación preventiva para evitar alteraciones. Pero no te bloquearán automáticamente las otras propiedades por culpa de un contrato privado presuntamente falso. Respiré aliviada. Sin embargo, Gonzalo añadió: lo que más me preocupa es el vídeo. Ramiro y su entorno lo están utilizando para argumentar que don Anselmo no tenía capacidad de obrar en el momento de la firma. Volví a ver el vídeo. Anselmo llevaba el pijama del hospital, estaba despeinado y con los ojos perdidos. Alguien que no se veía en la grabación preguntaba: «Papá, ¿sabes qué día es hoy?». Él parpadeaba y decía el día equivocado. Luego llamaba a la enfermera Macarena con el nombre de su difunta mujer. Al final del clip preguntaba: «¿Ha hecho ya la cena?». Mi suegra llevaba 8 años muerta. Si yo fuera alguien externo y viera solo ese minuto de vídeo, probablemente también sospecharía de mí. ¿Este vídeo es un montaje?, le pregunté a Gonzalo. No. Es altamente probable que el vídeo sea real, pero descontextualizado. Sentí que el mundo se me venía abajo. Las difamaciones más peligrosas son las que llevan una gota de verdad mezclada en el veneno. Quise publicar de inmediato el informe del alta, las fotos en la notaría y mis capturas de WhatsApp para demostrar que yo no sabía nada, pero Gonzalo me frenó. No entres en guerras de barro en las redes sociales.
Limítate a guardar las URL, las horas de publicación, los perfiles y los comentarios difamatorios. Necesitamos conseguir el archivo de vídeo original y el historial de medicación del hospital de ese día concreto. No puedo dejar que me linchen públicamente. El silencio no es admitir la culpa. Cuanto más te alteres tú, más munición les darás a ellos. Esa misma noche, Héctor apareció por casa de mis padres. Estuvo media hora aparcado en la puerta antes de atreverse a llamarme. Salí a la calle a hablar con él, pero no lo dejé entrar. Los niños estaban haciendo los deberes. Se le veía ojeroso y agotado. ¿Te ha llegado lo de la demanda de Evaristo? Sí. Esto se nos está yendo de las manos, Ariadna. Por favor, renuncia a las propiedades. Si lo haces, las aguas volverán a su cauce. Lo miré, sin dar crédito a que, después de todo, siguiera aferrado a su única solución. ¿Has venido a pedir perdón o a pedirme que claudique? Quiero salvar nuestra familia. ¿Qué familia? ¿La tuya, tu padre, tus hermanos, el clan entero? Sí, a todos. Le repliqué con frialdad. Ramiro usó las copias de tu padre para robar 140.000 euros. Begoña le pasa un vídeo de tu padre, en sus peores momentos a la gente para difamarlo. ¿Y tú quieres que yo renuncie a los derechos que tu padre me ha otorgado libremente para que ninguno de ellos sufra las consecuencias legales? En tu cabeza. La única que tiene que hacer el sacrificio siempre soy yo. Héctor murmuró. Como ahora tienes papeles por valor de 1,5 millones de euros, te crees intocable. Esa frase fue como una bofetada. Le dije, vete a tu casa. Ariadna, no quería decir eso, pero es lo que piensas. Dio un paso hacia mí, pero yo retrocedí. Cuando seas capaz de entender dónde te has equivocado, hablaremos. Si lo único que quieres es que tu mujer cargue con las culpas para que tu hermano no vaya a la cárcel, no tenemos nada de qué hablar. Me giré hacia el portal. Héctor no fue tras de mí. Aquella noche recibí una llamada de mi suegro. Su voz sonaba más débil que de costumbre. Ariadna, voy a anular las escrituras. Me quedé de piedra. ¿Qué dices, papá? No quiero que nadie manche tu nombre. Tienes una carrera, tienes a los niños. Ya he vivido muchos años. No pasa nada si pierdo unas tierras. Apreté el teléfono contra mi oreja. No es cuestión de hectáreas, papá. Si damos un paso atrás solo porque han manipulado un vídeo para insultarme, les estamos enseñando que la mentira funciona. Pero, ¿cuánto vas a aguantar? No lo sé, pero no voy a permitir que tú asumas ante un juez que estás loco solo para que tus hijos se libren. Hubo un silencio profundo. Perdóname, hija. Por mi culpa estás sufriendo esto. No pidas perdón por lo que han hecho otros. Justo después de colgar, me entró un mensaje de un número desconocido. Mucha lagrimita. Pero bien que te has quedado con el patrimonio del viejo. Hice captura. Lo guardé en la carpeta y apagué el móvil. A la mañana siguiente, llamé a Macarena. Macarena, ¿recuerdas qué día se grabó un vídeo de mi suegro desorientado? Se hizo el silencio unos instantes. Recuerdo que un día le dieron un somnífero fuerte y estuvo confuso. Duró apenas 15 minutos y luego se recuperó por completo. ¿Queda registro de la medicación en el hospital? Sí, todo está pautado. Pero no puedo entregártelo sin una orden o un requerimiento oficial. ¿Sabes quién lo grabó? No lo vi con claridad, pero esa tarde fue su hija Begoña a visitarle. Me quedé en blanco. Begoña. La misma que lloraba diciendo que su padre prefería a la nuera antes que a la propia hija. Antes de que pudiera asimilarlo, me llamó Fermín. Se oía mucho ruido de fondo. Ariadna, vente para acá. Hay unos matones en la puerta de las naves. Han traído cadenas y candados nuevos y dicen que esa tierra ya es de Evaristo. Me levanté de la silla de golpe. Fermín, no te enfrentes a ellos. Llama a la Guardia Civil ya mismo. Fermín gritó por encima del ruido. Están bloqueando la salida a los camiones de los inquilinos. Dicen que de aquí no entra ni sale nadie. Miré por el ventanal de mi oficina en Madrid y agarré las llaves del coche. No era ni mediodía. Durante el trayecto de vuelta a Castilla, Fermín me llamó 2 veces más, diciendo que la tensión iba en aumento. Le supliqué que no tocara las cadenas ni discutiera con nadie. Llegué pasadas las 3 de la tarde. Desde lejos, vi 3 enormes tráileres de transporte aparcados en línea frente a la entrada del recinto industrial. Los transportistas estaban apiñados, hablando por teléfono e increpando a los de seguridad. Justo en mitad de la verja metálica, un candado y una cadena nueva bloqueaban el paso. Detrás de la verja había 6 hombres de brazos cruzados. Evaristo estaba apoyado en un todoterreno oscuro, con el rostro desencajado y unos papeles en la mano. Salí del coche y fui directa hacia él. Evaristo, ¿quién le ha dado permiso para poner un candado aquí? Se volvió. Ariadna. Solo exijo que las cosas se queden como están. He pagado unas arras. Este terreno me pertenece legalmente. Miré los papeles que sujetaba.
¿Tiene usted alguna orden judicial que le autorice a paralizar una actividad comercial y secuestrar las mercancías de los inquilinos? Evaristo frunció el ceño. He pagado 140.000 euros. Si tu familia se lleva el material que hay dentro o devalúa la propiedad, ¿quién me responde a mí? El material es de las empresas arrendatarias, no nuestro. Su contrato está impugnado por falsedad documental. Si usted mismo se toma la justicia por su mano, comete un delito de coacciones. Uno de los matones dio un paso al frente. Nosotros solo obedecemos órdenes. Lo encaré, pues la orden es ilegal. Tienen retenidos a 3 camiones comerciales. ¿Quién de ustedes va a firmar la responsabilidad civil por las pérdidas de las empresas de transporte? Ninguno contestó. Fermín salió de la nave, sudando a mares. Ariadna, ya he llamado al cuartel. Vienen de camino. Asentí y me dirigí a los transportistas. Por favor, quédense junto a los vehículos, hagan fotos de las matrículas y anoten la hora exacta a la que les han bloqueado el paso. No toquen las cadenas. No quiero altercados físicos. Un conductor se quejó amargamente. Si entrego tarde, la penalización me la como yo. ¿Quién la paga? Yo me encargo de que quede constancia en el atestado policial para su correspondiente reclamación. Evaristo soltó una carcajada burlona. Hablas como si fueras abogada. Ramiro me advirtió de que intentarías sacar cosas de las naves a escondidas. Lo miré a los ojos. ¿Y dónde está Ramiro ahora mismo? En su almacén. Tiene asuntos que arreglar. Él se quedó su dinero. Él le dijo que las tierras estaban vendidas. ¿Y ahora que hay que dar la cara? Manda a unos matones mientras él se esconde. ¿No le parece raro, Evaristo? El rostro de Evaristo se contrajo, pero se mantuvo firme. Yo protejo mi dinero. Protéjalo en los tribunales, no con cadenas. No pasaron ni 10 minutos cuando llegaron 2 patrullas de la Guardia Civil y una de la policía local. Expuse los hechos con frialdad, mostré las notas simples del registro, donde mi suegro seguía siendo el usufructuario legal, y expliqué que había una denuncia previa por falsedad. Evaristo presentó su contrato de arras. Los agentes dejaron claro que hasta que un juez dictaminara sobre ese contrato privado, Evaristo no tenía ningún derecho de posesión, ni podía obstaculizar la libre circulación. Ordenaron que quitaran el candado de inmediato. Uno de los hombres de Evaristo masculló. Tanto paripé para volver a abrir. Fermín levantó su teléfono y empezó a grabar cómo cortaban la cadena. Lo grabo para que luego nadie diga que no cerrasteis el paso a la fuerza. Un chico joven vestido de negro se le encaró. A mí no me grabes, viejo. Fermín retrocedió. Grabo la verja. Si no haces nada malo, ¿de qué te quejas? El joven intentó arrebatarle el teléfono. Empezaron a forcejear. Una pequeña cámara de seguridad que estaba enganchada en la columna se cayó al suelo de cemento y se hizo añicos. Corrí hacia ellos, pero el chico empujó brutalmente a Fermín. Quita de en medio. Fermín perdió el equilibrio. Tropezó con el bordillo y se golpeó la cabeza contra la pared de ladrillo visto. La sangre empezó a manarle por la sien de inmediato. Fermín. Me arrodillé, saqué unos pañuelos y se los presioné contra la herida. Rosalía, la mujer de Fermín, salió corriendo de la nave, blanca como la pared. Siriaco. Ay, Dios mío. Fermín, mareado, aún intentaba bromear. Rosalía, no grites, que del golpe no me he quedado sordo. Ella, entre lágrimas de pánico, le soltó un guantazo flojo en el hombro. En estas circunstancias, y tú soltando chistes, pedí una ambulancia. Los agentes de la Guardia Civil retuvieron a todos los implicados, confiscaron el teléfono caído y recuperaron la tarjeta SD de la cámara de vigilancia rota. Iba a montarme en la ambulancia, pero Rosalía me agarró del brazo. Quédate tú con los guardias y acláralo todo. Yo me voy con él al hospital. Miré el charco de sangre en el hormigón, sintiendo el estómago revuelto. Evaristo se me acercó. Su voz ya no era tan desafiante. Yo no les he pagado para que agredan a un hombre mayor, le contesté. Quizá no dio la orden, pero usted trajo aquí a una cuadrilla para coaccionar. Cada uno pagará por lo que ha hecho, pero usted no puede lavarse las manos. Evaristo miró los restos de la cámara. Yo me haré cargo de los gastos médicos. De los gastos ya hablaremos. Lo que ha pasado aquí está tipificado en el Código Penal. Tras levantar el atestado y cortar las cadenas, los 3 camiones accedieron al recinto. Los agresores se fueron escoltados al cuartel. Yo me quedé haciendo inventario de los daños en la puerta y el lucro cesante de las empresas logísticas. Al anochecer, Evaristo aún no se había marchado. Apoyado en su todoterreno, llamaba compulsivamente a Ramiro, que no cogía el teléfono. Finalmente, Ramiro le devolvió la llamada. Evaristo lo puso en altavoz. ¿Dónde estás? La voz de Ramiro sonaba nerviosa. Buscando liquidez. Tú mantén las puertas bloqueadas. No les dejes llevarse nada. Evaristo apretó los dientes. Tus matones acaban de abrirle la cabeza a un anciano.
La Guardia Civil ha venido y ha cortado los candados. ¿Con qué narices quieres que lo bloquee? Da la cara y dile a tu padre que firme de una maldita vez. Ramiro titubeó. Tú me juraste que tu padre ya había accedido, y que si se ponía tonto, entre los 3 hermanos lo presionaríais. Evaristo me echó una mirada y cortó la llamada abruptamente. Fue la primera vez que vi en los ojos de aquel hombre la semilla de la duda hacia Ramiro. Se estaba dando cuenta de que le habían vendido humo. Gonzalo llegó poco después. Vimos juntos unos mensajes de WhatsApp en el móvil de Evaristo. Había uno de Ramiro, de la semana anterior. En cuanto le den el alta, papá firma. Y si se pone terco, mis hermanos y yo nos encargamos. Tú vete adelantando el dinero. Evaristo se sentó pesadamente en una silla de plástico. Así que cuando cogió mi dinero, aún no lo tenía asegurado. Gonzalo afirmó. Estos mensajes prueban que él sabía que su padre no estaba de acuerdo, y le indujo a usted a un engaño para que desembolsara 140.000 euros. Evaristo se frotó la cara con desesperación. Llevo años alquilándole naves a don Anselmo. Me fiaba de Ramiro porque era el mayor. Creía que era una decisión familiar unánime. Le dije, se fió de él porque el precio estaba por debajo de mercado. Quería aprovecharse de una supuesta ganga. Evaristo levantó la vista pero no me contradijo. Por la noche pasé por urgencias para ver a Fermín. Le habían dado 4 puntos en la frente, pero no había daño neurológico. Rosalía estaba sentada a su lado, aún con el susto en el cuerpo. Fermín me vio entrar y esbozó una sonrisa. No pongas esa cara de funeral, Ariadna. Es solo un arañazo. Rosalía lo fulminó con la mirada. Un arañazo que ha empapado una toalla entera de sangre. Le apreté la mano a Fermín. No vuelvas a interponerte. Deja que Gonzalo y yo nos encarguemos de estas cosas legales. Negó con la cabeza. No lo hago por proteger unas tierras. Lo hago por defender la razón de mi mejor amigo. La verdad padece, pero no perece. El que va de frente no tiene por qué agachar la cabeza ante nadie. Cerca de la medianoche, saliendo del hospital, sonó mi móvil. Era Begoña. Nada más descolgar oí cómo respiraba entrecortadamente. Ariadna. Acabo de leer el WhatsApp de mi marido con Ramiro. ¿Qué pasa, Begoña? Su voz se quebró. Ramiro nunca pensó en devolvernos nuestro dinero primero. Nos han utilizado de marionetas para presionar a papá por ellos. Aparqué el coche en el arcén, puse las luces de emergencia, y la dejé hablar entre sollozos. Arturo le inyectó 60.000 euros a la empresa de Ramiro a mis espaldas. No 20.000 como me dijo a mí. Lo cogió de nuestra cuenta de ahorro conjunta, la que teníamos para reformar el piso. Apreté el teléfono. ¿Y cómo te has enterado? Me equivoqué y cogí su móvil. Había conversaciones de hace meses. Arturo le preguntaba a Ramiro que cuándo iban a convencer a papá para vender y recuperar la pasta. Y Ramiro le contestaba, si consigo hipotecar las naves, primero pago a los proveedores. A la familia se le paga lo último. Se paró a respirar con dificultad. Yo creía que mi marido estaba arrimando el hombro con mi familia. Y resulta que Arturo solo quería que yo chantajeara emocionalmente a mi padre. No me apresuré a consolarla. A veces, oír la cruda realidad es más necesario que un no llores. ¿Has hecho capturas de pantalla de todo eso? Aún no. Arturo está duchándose. Solo he podido leer un par de cosas. Begoña, no borres nada y no le digas que lo sabes. Mañana a primera hora vas al despacho de Gonzalo y vas a testificar de qué hablaron. ¿Tengo que llegar tan lejos? Sé que tienes miedo. Me llamas porque te has dado cuenta de que esto ya no es un malentendido familiar. Si lees todo el historial, te darás cuenta de hasta dónde llega la implicación de Arturo. Él tiene que asumir exactamente la parte que le toca. Begoña rompió a llorar de nuevo. Yo solo quería recuperar mis ahorros. Lo sé. Pero para recuperarlos querías empujar a tu padre a vender sus tierras para pagar una mala inversión que él jamás autorizó. Se hizo el silencio. A la mañana siguiente, Begoña me citó en una cafetería junto al despacho de abogados de Valladolid. Tenía los ojos hinchadísimos y el móvil viejo de Arturo sobre la mesa. Nada más sentarme me enseñó las capturas. Las transferencias probaban que Arturo vació 60.000 euros de una cuenta común en 3 pagos. En otra captura, Arturo decía, si el viejo se pone farruco, que hable Begoña. Como le tiene envidia a su hermano mayor por las herencias, ella le sabrá presionar bien. Y Ramiro respondía, que vaya ella. A las hijas, los padres no les niegan nada. Al leerlo, me ardió la garganta. No solo aprovecharon la codicia, sino que instrumentalizaron las heridas de la infancia de Begoña para manipularla. Begoña me miró. Voy a entregar esto al abogado, pero me tienes que prometer que no vais a denunciar a Arturo por lo de las tierras. Dejé el móvil sobre la mesa. No. Me miró con pánico. ¿Quieres arruinar mi matrimonio y mandar a mi marido a juicio? No quiero arruinar nada. Pero no puedes presentar solo la mitad de las pruebas que te convienen. Tu marido está implicado.
Y tienes 2 hijos que mantener. Es que estás pisando sobre un secreto del que yo era la víctima. No es la víctima la que habla, es la complacencia. El problema lo han causado ellos, no el que dice la verdad. Begoña sonrió con sarcasmo. Como tú ahora eres dueña de todo el imperio, es muy fácil dar lecciones de moral. Aquello me dolió, pero no me enfadé. Precisamente por el volumen de patrimonio en juego, yo no podía aceptar pruebas a cambio de impunidad. Si quieres, vete. Pero si borras las pruebas ahora, serás tú la primera en perder la oportunidad de salvarte. Se levantó de golpe. La silla rechinó contra el suelo, llamando la atención de los camareros. Se subió el cuello del abrigo y salió sin despedirse. La vi marcharse sintiendo lástima y frustración. Begoña estaba tan acostumbrada a victimizarse que ni siquiera se daba cuenta de que estaba siendo cómplice de la humillación a su propio padre. Esa misma tarde me llamó, derrotada. Arturo sabe que le miré el móvil. ¿Y qué te ha dicho? Que borre las capturas y tire el móvil viejo. Dice que si esto sale a la luz, perderemos los 60.000 euros porque si Ramiro va a la cárcel, se declarará insolvente. ¿Y por qué te ocultó la cifra real? Dice que porque soy una miedica, que si me lo hubiera dicho no le habría dejado hacerlo, y que era más creíble que yo le pidiera los papeles a mi padre siendo la niña de sus ojos, que al fin y al cabo solo estaba reclamando lo que era mío. Escuché el golpe de una puerta cerrándose. Debía haber salido al balcón. Ariadna, qué tonta he sido. Todavía estás a tiempo. Si lo cuento todo, Arturo me hará la vida imposible. Tienes que pensar en lo que es correcto ante la ley, no en quién se va a enfadar. Se quedó callada mucho rato. Mañana iré al despacho de Gonzalo. Esta vez, trajo un pendrive USB y los correos electrónicos impresos. Gonzalo le pidió que relatara cómo obtuvo los datos y que declarara que no estaban manipulados. Begoña habló despacio, con la voz temblorosa pero sin flaquear. Cuando Gonzalo le preguntó por el vídeo difamatorio de don Anselmo, Begoña bajó la vista. Lo grabé yo. La miré asombrada. Esa tarde mi padre acababa de despertarse de la siesta. Le llamó a la enfermera creyendo que era mi madre y preguntó si la cena estaba hecha. Me asusté, pensé que estaba senil y se lo mandé a Ramiro por WhatsApp. ¿Con qué fin?, preguntó Gonzalo. Solo quería consultarle a mi hermano si papá estaba en condiciones de firmar. Yo no lo subí a internet. ¿Sabías que Ramiro iba a recortarlo para usarlo como prueba de incapacitación judicial? No. Me dijo que lo guardara por si papá era presionado por gente externa. Pregunté. ¿Gente externa se refería a mí? Begoña asintió y una lágrima le cayó sobre el dorso de la mano. En ese momento yo creía que tú estabas aislando a mi padre para quedarte con todo. Creí que si no guardaba una prueba de que él chocheaba, luego no podríamos recurrirlo. Entonces, cuando viste que el video se había hecho viral acusándome de ladrona, ¿por qué no diste la cara? Begoña se mordió el labio. Porque en el fondo pensaba que si la presión te hacía renunciar, se acabarían los problemas. Me convencí a mí misma de que el fin justificaba los medios. Gonzalo puntualizó. Ningún fin se vuelve lícito solo porque alguien le ponga la etiqueta de por el bien de la familia. Begoña se echó las manos a la cara y rompió a llorar. Aproveché el momento más débil de mi padre para asegurar la inversión de mi marido. Te llamé entrometida, cuando fui yo la que entregó su dignidad a Ramiro para que la pisoteara. No la abracé ni le dije te perdono. La herida aún supuraba. Un perdón precipitado habría sido solo un vendaje sobre una infección. Le dije, tienes que desmentir esto. Tienes que entrar en Facebook y explicar cuándo se grabó, que estaba bajo los efectos de un sedante y que tu hermano lo recortó para manipular a la opinión pública. Asintió. Lo haré. Y debes declarar todo lo que sepas de Arturo. Cerró los ojos, pero ya no intentó regatear. Lo haré. Asumiré mis consecuencias. Esa tarde, Begoña fue a ver a Anselmo. Él no le gritó ni le reclamó dinero. Solo la guió hasta la habitación de su difunta esposa, frente a la cómoda donde reposaba su retrato y su rosario de nácar. Abrió un antiguo arcón castellano y sacó 3 viejos libros de contabilidad de tapas marrones. Los puso delante de su hija. Pensabas que eras la única a la que se había tratado injustamente. Yo llevo años apuntando las veces que fui injusto con cada uno de vosotros. Begoña miró las páginas amarillentas y se echó a llorar de nuevo. Por primera vez, la mujer que creía que tenía que pelear con uñas y dientes por una herencia para sentir que la querían, se enfrentaba a una verdad mucho más dolorosa, que su propia familia había utilizado ese trauma para controlarla. Los 3 cuadernos de tapas marrones estaban apilados sobre la cómoda, manchados de humedad en los bordes. Anselmo abrió el primero, pasando las hojas lentamente. Begoña estaba sentada enfrente, con las manos juntas sobre el regazo. No se atrevía a levantar la vista hacia la fotografía de su madre. Anselmo señaló una página escrita con tinta azul ya descolorida. Este fue el año que Ramiro abrió su almacén. No tenía liquidez para comprar material de obra.
Vendí un lote de madera de roble que tenía guardado para reformar esta casa y le di 30.000 euros. Begoña preguntó en un hilo de voz. ¿Lo apuntaste todo? No para cobrárselo. Lo apunté para no olvidar a quién había ayudado. Pero con los años se me olvidó exigirle que aprendiera a gestionar su empresa. Pasó varias páginas. Hubo un año que Ramiro perdió mucho dinero en un contrato fallido y Anselmo usó las rentas de las naves para rescatarlo. Otra vez, una furgoneta de reparto fue embargada por impagos, y Anselmo la recuperó. Cada vez que pasaba algo así, escribía la misma anotación. Es el hijo mayor. Tiene que mantener el negocio a flote. Anselmo cerró el cuaderno y suspiró. Pensé que apoyarlo era mi obligación, pero lo único que conseguí fue colgarle el peso de ser el heredero, y al mismo tiempo, enseñarle que daba igual cuántas veces quebrara. Mis tierras siempre estarían ahí como su red de seguridad. Begoña lo miró. Papá, si Ramiro se equivocó, es su culpa. Tú no puedes cargar con todos sus errores. No cargo con los suyos. Asumo los míos. Abrió el segundo cuaderno. La primera página tenía la fecha de la boda de Begoña. ¿Recuerdas lo que te dije el día que te casaste? Los ojos de Begoña se enrojecieron. Me dijiste que ahora pertenecía a la familia de mi marido, que de nuestra familia se ocuparían Ramiro y Héctor. Anselmo asintió. Para mí, era un consejo para que te centraras en tu nuevo hogar. Pero tú lo viviste como si te estuviera expulsando de esta familia. Begoña sonrió con tristeza. No fue solo ese día. Siempre que había problemas, hablabas primero con Ramiro. Si yo opinaba, decías que las mujeres casadas no deben meterse en los asuntos de sus padres. Me equivoqué. Esa palabra, me equivoqué, dejó a Begoña paralizada. Llevaba décadas esperando oírla. Giró la cara. Me diste los 80.000 euros para el piso. Lo sé. Pero el dinero no borra el sentimiento de ser siempre el segundo plato respecto a mis hermanos varones. Anselmo respondió. Creí que el dinero era la equidad. No entendía que una frase mal dicha hace más daño a largo plazo que un reparto desigual. Yo estaba sentada a un lado, en silencio. Begoña se limpió las lágrimas. A veces me decía a mí misma, si papá ya me ve como una extraña, con más motivo tengo que aferrarme a mi parte. Cuando Ramiro me dijo que le ibas a dar todo a Ariadna, se me removieron todas las inseguridades, y por eso grabé aquel video. Bajó la cabeza, y se lo pasé a Ramiro. Y cuando lo subió a internet para destrozar a Ariadna, me callé por conveniencia. Anselmo no le levantó la voz. Solo le preguntó, si la mujer del vídeo fuera tu madre, ¿le habrías mandado su momento de mayor demencia a nadie para que lo utilizara? Begoña rompió a llorar de forma desgarradora. Perdóname, papá. Te escucho. Pero pedir perdón no hace que el vídeo desaparezca de internet. Lo sé. Voy a desmentirlo en todas partes. Diré que yo lo grabé recién despertado de la anestesia y que Ramiro lo sacó de contexto. Anselmo miró a su hija con intensidad. Si lo haces, no esperes que yo te perdone automáticamente. Hazlo porque es lo que debes hacer. Begoña apretó los labios y asintió. Anselmo deslizó el tercer cuaderno hacia mí. Era el de Héctor. No lo abrí. ¿Quieres que lo lea? Quiero que entiendas cómo ha llegado a ser el hombre que es. El cuaderno de Héctor apenas tenía cifras de dinero, sino notas breves. Héctor cedió su parte. Héctor no rechistó. Héctor hizo caso a sus hermanos. Anselmo explicó. Cuando eran pequeños y se peleaban, siempre le pedía a Héctor que cediera porque era el más dócil. Si Ramiro le quitaba un juguete, yo le decía, déjaselo, que es tu hermano mayor. Si Begoña tenía una rabieta, mandaba a Héctor a pedir disculpas porque era más manejable. De pronto comprendí por qué Héctor creía firmemente que dar un paso atrás era la única forma de que en casa hubiera paz. Anselmo, con voz ronca, dijo, siempre elogiaba lo pacífico que era, pero nunca le enseñé que el silencio también es permitir que los demás sigan obrando mal. Begoña murmuró, en el fondo, Héctor también da lástima. Respondí con frialdad. Dar lástima no te exime de tus responsabilidades como marido y padre. Anselmo asintió. Exacto. Comprender la raíz del problema sirve para arreglarlo, no para justificarlo. Desde el patio llegó el zumbido de una sierra eléctrica de la ebanistería. Anselmo se apoyó en los muslos para ponerse en pie. Siempre se dice que a los hijos hay que criarlos desde la cuna. Yo os enseñé jerarquía, pero nunca os enseñé límites. A Ramiro le dije que él debía llevar el timón. A Begoña que su lugar estaba fuera. Y a Héctor que su virtud era ceder. Y los tres habéis crecido torcidos. Begoña preguntó. ¿Entonces vas a vender la parcela para salvar a Ramiro? Anselmo se giró de inmediato. No, Begoña se sobresaltó. Pero acabas de decir que también es culpa tuya. Que asuma mi culpa no significa que yo vaya a pagar su fianza. Él apostó su almacén.
Mis tierras no son un seguro a todo riesgo contra sus delitos. Begoña se quedó callada. Anselmo se sentó de nuevo. Contrataré a un abogado penalista para que defienda a tu hermano con las garantías de la ley. Si le acusan de algo que no ha hecho, no permitiré que se le condene. Pero no mentiré diciendo que autoricé esa venta. Ni voy a malvender mi patrimonio para tapar su agujero económico. Es la primera vez que dejo de usar el cariño para evitarle las consecuencias a mis hijos. Se dirigió a Begoña. A ti tampoco te he hecho. Pero a partir de hoy, no me llames para preguntar por los alquileres de las naves o las escrituras. Llámame cuando quieras saber cómo estoy y qué he comido. De lo de tu marido y sus cuentas secretas. Ocupaos vosotros dos. No esperes que yo os cubra el bache vendiendo fincas. El móvil de Anselmo empezó a vibrar. Era Héctor. Puso el altavoz porque le temblaba la mano. «Papá, ¿estás mejor?» «Sí. Begoña me ha contado que estáis repasando el pasado». «¿Oh, ya?» Héctor dudó unos segundos. «¿Estás muy enfadado conmigo?» «Lo estoy. Pero también estoy enfadado conmigo mismo. No sabías que Ramiro iba a falsificar una firma, pero sabías que quería poner mis tierras como garantía bancaria, y aún así le mandaste toda la documentación oficial por detrás». Al otro lado de la línea solo hubo silencio. Anselmo continuó. «No me llames para pedirme perdón por teléfono. Cuando tengas el valor de mirarme a la cara y reconocer sin excusas lo que has hecho, entonces ven a verme». Héctor murmuró débilmente. «De acuerdo, papá». La llamada se cortó. Yo no tenía intención de volver a Madrid inmediatamente. Pedir perdón es como abrir una puerta. Que la atraviesen o no, depende de las acciones que sigan después. A última hora de la tarde, Begoña se marchó. Antes de irse, se arrodilló frente a la cómoda de su madre. No pidió ningún milagro, solo dijo: «Mamá, le he hecho daño a papá». Anselmo la miraba desde el pasillo sin interrumpir ni consolarla. A veces, hay lágrimas que necesitan derramarse hasta la última gota. Recogí los 3 cuadernos. «¿Te arrepientes de haber firmado la donación a mi favor, papá?» Él negó con la cabeza. «Me arrepiento de haber tardado tanto en abrir los ojos. Si por lástima os hubiera devuelto el patrimonio para saldar deudas, no habría hecho más que repetir el mismo error». En ese instante, llamó Gonzalo. Su tono era grave. «Ariadna, ya tenemos los resultados periciales del contrato de arras». Puse el altavoz para que Anselmo escuchara. Esa firma no se trazó directamente con un bolígrafo sobre el papel. Es una imagen que ha sido escaneada, recortada e insertada digitalmente. Y hemos localizado de qué documento original fue extraída. De un pagaré de préstamo interno que don Anselmo firmó para Ramiro hace 7 años. A la mañana siguiente, me presenté en el despacho de Gonzalo muy temprano. Sobre la mesa había una montaña de atestados y peritajes, junto al portátil donde habíamos proyectado un cronograma exhaustivo de los hechos. «El peritaje informático confirma el fraude», me indicó Gonzalo, deslizando el informe de la Guardia Civil. «El archivo de la firma se extrajo de aquel viejo préstamo. Se alteró la opacidad en un programa de edición para que coincidiera con el fondo blanco del PDF. Y luego se imprimió a color para dárselo a Evaristo». Anselmo, sentado junto a nosotros, escuchó todo sin alterarse, y solo murmuró: «Con razón me resultaba tan parecida que hasta yo dudé de mi propia memoria. Un trozo de papel no solo estafa dinero, también hace dudar a un viejo de su propia cordura». La investigación del disco duro del almacén de Ramiro fue demoledora. Había 3 versiones del archivo. La primera solo con el texto. La segunda con la firma insertada torpemente. La tercera, perfeccionada. Gonzalo preguntó: ¿podría alegar que algún empleado lo hizo sin que él lo supiera? Se ha verificado el usuario del sistema, los registros de acceso en fin de semana y los correos electrónicos. Todo apunta a él. La agente inmobiliaria, una API local, que redactó el borrador, declaró que ella jamás vio a don Anselmo. Ramiro le pasó los datos, le dijo que la familia estaba de acuerdo, y le pagó por redactar un borrador de contrato privado de arras confirmatorias. Quien introdujo la firma fue Ramiro a posteriori. El seguimiento bancario también fue inapelable. Tras recibir los primeros 80.000 euros, Ramiro pagó una letra vencida con un distribuidor de cerámica, cubrió descubiertos y pagó una multa de Hacienda. No quedó un euro reservado por si el negocio de la finca se caía. Por la tarde, Lidia, la mujer de Ramiro, llegó al despacho con los libros de contabilidad del almacén y un listado de deudas que su marido le había ocultado. Estaba devastada. Sabía que las cosas iban justas, pero él siempre me decía que era un problema de liquidez estacional. Jamás pensé que había engañado a Evaristo, y mucho menos que había cogido las escrituras de su padre. Cuando le preguntamos si ella había visto alguna vez la nota simple original, confesó: «Una vez vi un sobregordo debajo del asiento de la furgoneta. Cuando le pregunté,
Me soltó un bufido y me dijo que eran albaranes de entrega. A partir de esa declaración, la Guardia Civil registró el vehículo e incautó la escritura original envuelta en una bolsa de plástico negra, oculta en un doble fondo bajo el asiento del copiloto. Al enterarse, Anselmo cerró los ojos largo rato. Así que la sacó de mi caja fuerte el día que casi me muero. La escondió en la furgoneta y tuvo el cuajo de mirarme a la cara y decir que Fermín me la había robado. Esa noche recibí una llamada de Héctor. Su voz sonaba muy baja. Ariadna, Ramiro me acaba de citar. ¿Qué quiere? Me ha pedido que declare en su favor. Que diga que fuiste tú, la que llevaba meses comiéndole la oreja a papá para que no le vendiera a Evaristo, y que tú organizaste lo de la notaría ese día. Me quedé en silencio. ¿Te lo crees? Me preguntó Héctor. Yo no, pero él dice que si no le echo una mano, le dirá a la Guardia Civil que fui yo el que insistió en enviarle las escrituras y el DNI para hipotecarlas. Miré a Anselmo. Él también estaba escuchando. Le dije a mi marido, si vas a verlo o no, es tu decisión. No me preguntes qué debes hacer. Solo te digo que no es difícil ir a escucharle. Lo difícil es elegir de qué lado te vas a quedar después de oírle. Colgué. Había pasado 12 años apagando fuegos por Héctor y asumiendo que él siempre esquivaba los conflictos. Esta vez, si el matrimonio iba a salvarse, él debía enfrentarse a su hermano mayor por sí mismo. Héctor acudió a la cita en el almacén de materiales esa misma noche. Estaba a oscuras, solo con una pequeña luz al fondo del pasillo. Ramiro le puso los extractos bancarios en rojo sobre la mesa. Héctor, si yo caigo, el negocio quiebra. 15 familias se van al paro, y tu cuñada y tus sobrinos acaban en la calle. Héctor miró los números. Engañaste a un comprador, Ramiro. Usaste la firma de papá sin su permiso. Eso no se soluciona echando balones fuera. Lo hice por desesperación. Ramiro abrió el móvil y le enseñó una nota redactada. Solo tienes que declarar esto ante el juez. Di que tu mujer le lavó el cerebro a papá en el hospital, y que por eso él anuló el contrato verbal conmigo y le dio el patrimonio a ella. Héctor se levantó de un salto. ¿Me estás pidiendo que cometa perjurio contra mi propia mujer? No es perjurio. Es nuestra versión. Si el juez duda de si papá actuaba influenciado por Ariadna, se paraliza la donación, papá vende la tierra, le devolvemos a Evaristo y salvamos la familia. Héctor lo miró fijamente. ¿A quién salvamos, Ramiro? ¿O te estás salvando tú a costa de que Ariadna vaya a la cárcel por un delito de coacciones o estafa procesal? Ramiro dio un puñetazo en la mesa. Te estoy dando una salida para que no salgas salpicado. Porque si yo declaro que fuiste tú quien propuso enviar los PDF por iniciativa propia para usar esas tierras, ¿a quién crees que investigarán como cómplice? Héctor apretó los puños, enfrentándose a su mayor miedo histórico, el pánico a ser odiado por su familia. Durante años pensé que ceder y obedecerte era mantener la paz. Héctor habló con una calma inédita en él. Pero ceder ante ti solo te ha convencido de que puedes usar las vidas de los demás como comodines. Si yo caigo, tú caes conmigo, Héctor. No te estoy pidiendo que me salves. Pero no voy a permitir que destruyas a Ariadna. Héctor se dio la vuelta y salió del almacén. Por primera vez en 40 años, no agachó la cabeza ante su hermano mayor. Al día siguiente, a las 11 de la noche, Héctor se presentó voluntariamente ante la Guardia Civil, asistido por un abogado de oficio, para entregar su teléfono móvil, su ordenador portátil y las copias de seguridad de la nube con los PDF originales. Admitió haber enviado los documentos a sabiendas de que Anselmo no había dado su visto bueno para una hipoteca, aunque alegó desconocer que se usarían para falsificar un contrato de compraventa. Su confesión espontánea y su aportación de pruebas rebajaron considerablemente su responsabilidad legal, pero cerraron por completo el cerco sobre Ramiro. A la salida del cuartel, Héctor se acercó a mí en el aparcamiento. Se mantuvo a 1 metro de distancia. Siento lo que he hecho. Ya he leído tu declaración. No espero que me perdones ahora mismo ni que vuelvas a casa, pero quiero arreglar la parte que he roto, aunque no haya un nosotros en el futuro. Esa fue la primera vez que vi a Héctor asumir sus errores sin poner un pero o sin victimizarse. Le dije que si quería que en un futuro volviéramos a intentarlo, había 3 condiciones irrenunciables: total transparencia financiera, terapia de pareja para aprender a poner límites a su familia, y 0 presiones usando a los niños o al qué dirán para forzarme a ceder. Héctor asintió a todo. Tras las pruebas de Héctor y los peritajes de los móviles de Begoña y Evaristo, este último cambió radicalmente su postura. Se dio cuenta de que había sido víctima de un estafador que le había vendido humo. Retiró la demanda civil contra mi suegro por el terreno y se querelló por la vía penal contra Ramiro por un delito continuado de estafa y falsedad en documento mercantil. Evaristo incluso se presentó en casa de Fermín para disculparse formalmente y abonar íntegramente los gastos médicos y la cámara rota. Fermín aceptó las disculpas, pero le hizo firmar un recibí legal. La educación no está reñida con los papeles, amigo.
Begoña, cumpliendo su palabra, publicó en todas las redes sociales del pueblo y familiares un vídeo aclarando la manipulación de Ramiro. Confesó que su padre solo había estado confundido bajo efectos sedantes tras el alta médica y limpió mi nombre por completo. Después exigió a su marido Arturo separación de bienes y le obligó a asumir el agujero económico que había generado a sus espaldas. No volvió a usar el cuento de la hija no valorada para justificar su avaricia. Ramiro fue procesado judicialmente. Para intentar rebajar la condena por reparación del daño, su esposa Lidia tuvo que vender todas las existencias del almacén, la furgoneta de la empresa e incluso su coche familiar para poder devolver a Evaristo los 140.000 euros. Don Anselmo no pagó ni un céntimo de esa deuda, pero contrató a un buen abogado para asegurarse de que su hijo tuviera un juicio justo y no se le imputaran cosas que no había hecho. Lo amo porque es mi hijo, me dijo un día Anselmo, pero precisamente porque es mi hijo, no puedo seguir tapándole la visión de la realidad. Cuando asuma el desastre que ha creado, entonces, y solo entonces, podrá volver a casa. Un año después de aquel fatídico ingreso hospitalario, llegó el invierno. El enorme roble frente a la casa de piedra había perdido todas sus hojas. Anselmo estaba mucho mejor de salud. Ahora la ebanistería la llevaba un encargado externo con un contrato transparente y yo auditaba las cuentas de las naves mes a mes desde Madrid, enviándole cada ingreso íntegro a su cuenta. Esa Nochevieja, nos reunimos todos en la casa del pueblo. Había cochinillo asado, sopa de trucha, embutidos y un buen Ribera del Duero. En la cabecera, Anselmo me pidió que pusiera una silla extra. «Pero si no viene nadie más», papá dije. Él miró la silla vacía. «Hoy no se sienta nadie, pero se queda ahí. Para que sepa que si algún día paga sus errores y aprende a ser honrado, siempre tendrá un...». El perdón no consiste en abrir la puerta en el momento exacto en el que el ofensor llama. El perdón es, simplemente, no tapiar la entrada con ladrillos, pero el que quiere cruzarla debe recorrer el camino de la responsabilidad por sus propios pies. La sangre te da el parentesco, pero el comportamiento diario, los límites y el respeto son los que verdaderamente determinan quién es tu familia.